Bienvenido a Ficverso Audionovelas, agradecería si te unes como miembro en YouTube o Patreon en la descripción, gracias. Capítulo 65. Capítulo 63. La elección del escenario de Ikigaya. Tras demostrar su excepcional talento como guionista en Disintegration Care, Ikigaya se convirtió rápidamente en el objetivo de numerosas compañías. Dado que no pudo vender los derechos de adaptación de Confessions, algunas empresas le sugirieron que le encargaran al señor Hachiman la creación de una nueva obra. Al escuchar las ideas de estas compañías, Ikigaya sintió una punzada de tentación. Reconoció que las novelas de misterio excepcionales no siempre se adaptan bien a la televisión o al cine, especialmente el nuevo y grandioso género del misterio ortodoxo. Por ejemplo, Ikigaya lleva casi 6 meses trabajando en el incidente del Museo Mecánico. A pesar de su popularidad en los últimos 20 años, nunca se ha adaptado al cine ni a la televisión. Además, muchas historias de trucos narrativos están concebidas de tal manera que sus efectos únicos solo pueden apreciarse plenamente en forma escrita. Adaptarlas suele dar resultados decepcionantes. En la industria actual, pocas obras de misterio poseen tramas excepcionales y el potencial para adaptaciones exitosas al cine o la televisión. Esta realidad llevó a Ikigaya a sentir que existe un amplio margen de mejora. Cree que el mejor enfoque para una obra de misterio adaptada a la televisión o el cine es crear una serie, convirtiéndola en una valiosa propiedad intelectual. Esto permitiría que los personajes encargados de resolver los misterios se convirtieran en figuras entrañables a las que los espectadores estarían deseosos de seguir. Incluso si la calidad de los casos disminuye, el atractivo de los personajes aún puede atraer a una gran audiencia. Un ejemplo paradigmático de esto es la exitosa serie Detective Galileo de Keigo Higashino. Las adaptaciones para televisión y cine han cultivado una fiel base de seguidores, y la química en pantalla entre Masaru Fukuyama y Kaoru Utsumi ha cautivado a muchos. Sin embargo, Ikigaya está interesada en otra propiedad intelectual destacada: la serie Furuata Hinsaburo. Esta serie goza de mayor prestigio que Detective Galileo y ha obtenido buenos índices de audiencia. Además, su guión es más sencillo de escribir, ya que se centra principalmente en los interrogatorios individuales entre Furuata y los criminales. Además, en la vida anterior de Ikigaya, el personaje de Furuata Hinsaburo, interpretado por Tamura Masakazu, se convirtió en uno de los detectives más cautivadores del cine y la televisión. Si logra encontrar un actor de similar calibre en este mundo, el éxito parece inevitable. Dicho esto, Ikigaya ha relegado este proyecto a su lista de planes futuros. Si bien está decidido a abordarlo eventualmente, su prioridad actual es terminar el incidente del Museo Mecánico. Cuando varias productoras de cine y televisión se pusieron en contacto con él para solicitar su trabajo, Ikigaya no se negó rotundamente ni hizo promesas. Simplemente expresó su interés, pero indicó que actualmente no disponía del tiempo necesario para crear nuevo material. Dado que se está preparando para los exámenes de ingreso a la universidad, no puede dedicar más tiempo a la escritura. Además, al igual que con los derechos de autor de Confesiones, cuanto más éxito tengan sus libros y mayor sea su fama, mayor será el precio que cobrará por escribir un guión. Tras quedar impresionados por el estilo de escritura de Desintegración del Cuidado, todos comenzaron a centrarse en su trama. En comparación con otros relatos cortos, este es de una escala mucho mayor, con 8 víctimas, cada una con varios familiares y amigos. Esta complejidad dio como resultado una cantidad desmesurada de personajes en Desintegración del Cuidado. Durante la escritura, Ikigaya Hachiman tuvo dificultades para encontrar tantos nombres y finalmente tuvo que recurrir a un generador de nombres aleatorios. En consecuencia, le resultó difícil mantener la identidad de cada personaje. El proceso creativo del autor fue bastante doloroso, y los lectores también se enfrentaron a sus propias dificultades. Afortunadamente, los aficionados a las novelas de misterio suelen tener una gran capacidad de concentración y a menudo están dispuestos a esforzarse por seguir las tramas anteriores. Muchos incluso toman notas con bolígrafo y cuaderno mientras leen, dando la impresión de que están realizando un estudio serio. Dado que todos analizaban minuciosamente esta serie, las redes sociales, los foros y los hilos de discusión que antes bullían de entusiasmo por la trama se volvieron inusualmente silenciosos. El Departamento de Literatura de Misterio de la Universidad de Chiba perdió el ambiente vibrante que solía tener. En su lugar, se veía a los estudiantes absortos en la revista All Readings, estudiándola con diligencia como si se tratara de literatura clásica. Entre ellos, una estudiante de primer año que se había convertido en un miembro clave del Departamento de Literatura ahora tenía el ceño fruncido.
En resumen, la historia es muy sencilla. La policía encontró 4 cadáveres en 4 días, todos decapitados. Sin embargo, las cabezas no fueron desechadas, sino empaquetadas y colocadas junto al cuerpo de la siguiente víctima. Cada vez que se encontraba un nuevo cuerpo, también se hallaba la cabeza del anterior, y así sucesivamente. Quizás se trate de la rutina de la magia asesina astrológica, que crea la ilusión de la muerte alterando las partes del cuerpo del cadáver. Ese pensamiento cruzó fugazmente la mente de la colegiala. No sacaría conclusiones precipitadas sobre ningún trabajo, especialmente sobre el del señor Hachiman. La historia continúa. Al quinto día, aparecieron 3 víctimas simultáneamente. Según el orden en que se colocaron las cabezas junto a los cuerpos, fueron identificadas como la quinta, sexta y séptima víctimas. En la investigación del caso, las 7 víctimas no se conocían entre sí, y fue difícil encontrar una conexión entre sus familiares y amigos. Solo el novio de la primera víctima, un detective privado, tenía pistas sobre varias de ellas. Sin embargo, el detective fue hallado muerto poco después junto al río, con el cuerpo intacto y la cabeza de la séptima víctima a su lado, lo que parecía indicar que el asesino había sido llevado ante la justicia. No tengo ni idea. En astrología, el detective identificó la muerte fingida por la discrepancia entre el número de restos y el número de cabezas. Sin embargo, en este caso, el número de restos y cabezas coincide exactamente, así que la muerte fingida no es cierta. Por lo tanto, solo puede ser y durante el proceso de descifrado, también se reveló la clave del caso, que consistía en engañar a la policía sobre el orden en que fueron asesinadas las víctimas colocando la cabeza de una persona muerta junto a un cuerpo. Ya veo, si no fuera por el método de colocar la cabeza del difunto junto a la del cadáver, la policía comprobaría sin duda la hora de la muerte de cada persona con mucho cuidado, y si eso ocurriera, quedaría al descubierto. Pero el asesino utilizó este método para que la policía, de forma subconsciente, siguiera el orden de muerte que él mismo había dado, convirtiéndose así en la quinta víctima en lugar de la séptima, como realmente era, y eliminando así directamente cualquier sospecha. La estudiante de tercer año del Departamento de Literatura de Misterio anotó estos contenidos en su cuaderno. Ella también tenía la idea de escribir literatura de misterio, pero sabía que aún tenía mucho que aprender. El motivo de esta serie sigue siendo ridículo. Solo porque no pudieron cumplir su deseo de aparecer en televisión, encontraron a un grupo de personas cuyos familiares sí aparecerían en televisión para matarlos. Incluso se suicidaron para incriminar a otros. ¿Acaso no importa morir? En Twitter aumentó gradualmente. Así que el señor Hachiman escribió esta serie de historias solo para presumir de los ingeniosos trucos que se le ocurrieron. Era solo para este plato de albóndigas de vinagre, pero el sabor de estas albóndigas es realmente un poco extraño. Pase lo que pase, el señor Hachiman sigue siendo un genio. Solo un genio puede concebir tantos diseños ingeniosos con una actitud tan cínica. Parece estar diciéndoles a los lectores que trucos como estos, que a otros les llevan mucho tiempo idear, solo son dignos de que yo los use para practicar. Siento que solo necesito hacer un pequeño movimiento para alcanzar el limitante nivel. Esta sensación. Los fans de Ikigaya siempre encuentran nuevas formas de elogiar a su ídolo. Comentario 0 comentario. Votar capítulo 66. Capítulo 64. El nuevo ilustrador de Kazumigao Kauta. Recientemente, las ventas del segundo volumen de Love Metronome han sido prometedoras. Además del excelente estilo de escritura y la trama original, las magníficas ilustraciones de personajes del nuevo ilustrador han jugado un papel fundamental en el aumento de las ventas. Un lector comentó: ¿no habría sido mejor cambiar a Kashiwagiri Sensei antes? Entonces sin duda habría comprado el primer volumen. Esta afirmación subraya la importancia de las ilustraciones en las novelas ligeras. Así es. ¿Quién iba a pensar que el señor Kashiwagi ilustraría novelas ligeras? Eri Kashiwagi es una reconocida artista de manga doujinshi que ha alcanzado gran popularidad gracias a su excepcional talento para el dibujo y su rica imaginación. Sus obras suelen ser las últimas imágenes que ven innumerables otakus antes de irse a dormir. Por lo general, cuando una maestra del mundo interior elige una obra en la que centrarse, las obras de fans que crea suelen ser NSFW, no aptas para el trabajo. Sin embargo, hubo un proyecto que impulsó a Eri Kashiwagi a cambiar su enfoque habitual. Love Metronome. Suele compartir obras de arte bastante convencionales en sus redes sociales. Sin embargo, debido a los personajes con poca ropa que suele representar, a menudo resulta extraño cuando crea personajes bien vestidos.
Recientemente, Kashiwagi-sensei publicó en sus redes sociales una ilustración inspirada en Love Metronome, la cual, por primera vez, se sintió completamente natural y recibió una gran acogida. Los internautas comentaron en tono de broma que Kashiwagi, quien suele dibujar contenido más subido de tono, había encontrado una especie de sanación gracias a Love Metronome. A medida que la novela ligera ganaba popularidad, gracias a las ilustraciones de Kashiwagi-sensei, Machida Sonoko y Kasumigaoka Uta coincidieron en que era fundamental expresar su gratitud mutua. La editora Machida manifestó su deseo de invitar a Kashiwagi-sensei a ilustrar el segundo volumen. La profesora Kashiwagi. ¿De verdad podemos invitarla? Kasumigaoka Uta, que admira el fanart de Kashiwagi, se mostró escéptica, pensando que, dada su estatura, podría no estar interesada en un trabajo de ilustración de novelas ligeras. Kasumigaoka, no deberías dudar tanto de tu trabajo. El hecho de que Kashiwagi-sensei esté creando fanart de Love Metronome demuestra que aprecia completamente tu talento. Puede que ya se haya convertido en tu fan, respondió Machida Sonoko con seguridad. Déjame que me encargue de esto. No te preocupes. Las ilustraciones del primer volumen de Love Metronome se retrasaron demasiado. Como el segundo volumen será diferente de todos modos y la biblioteca ya lo ha aprobado, estoy decidido a que esto se lleve a cabo. Machida Sonoko se mostró firme tras una conversación previa con el señor Hachiman. Las novelas de Kasumigaoka estaban ganando popularidad, y combinarlas con una artista de renombre como Kashiwagi potenciaría aún más su impacto. Ilustraciones para una novela ligera. ¿Por qué alguien me pediría que dibujara esto? ¿Acaso pretenden publicarlo? Kashiwagi Eri, cuyo nombre real es Sawamura Spencer Eriri, se sorprendió al escuchar las palabras de su madre. ¿De verdad alguien le había pedido a ella, la creadora de Sekin, que ilustrara novelas ligeras? ¿Acaso creían que sus trabajos anteriores habían obtenido el suficiente reconocimiento como para que les propusieran esto? Querida hija, esta no es una novela ligera cualquiera. Es Love Metronome, aquella para la que hiciste fanart, explicó su madre, Sayuri Sawamura. No solo apoyó la pasión de su hija por el arte, sino que también se encargó de los asuntos comerciales, permitiendo que Eriri se centrara por completo en sus proyectos creativos. Metrónomo del amor, ¿es ese el de Kazumi Shiko-san? Los ojos de Eriri se iluminaron mientras corría al lado de su madre, ansiosa por revisar su correo electrónico de trabajo junto a Sayuri. Sentía un profundo cariño por esta novela ligera, razón por la cual se había tomado el tiempo de crear obras derivadas serias de la misma. Sí, es de la editora de Kazumi Shiko, la señora Machida. Están muy agradecidos por el fanart que hiciste y te invitan sinceramente a ilustrar el segundo volumen, resumió Sayuri el contenido del correo electrónico. Si se trata de Metrónomo del amor, entonces y no es imposible, respondió Eriri pensativa. Hija, ¿a quién intentas impresionar? Bromeó Sayuri, sabiendo que su hija no estaba siendo del todo sincera. Siempre le preocupaba que, si Eriri conocía a un chico que le gustara, no sería capaz de confesarle sus sentimientos. Basta, mamá. Por favor, ayúdame a responderle al editor Machida. Acepto su invitación y me gustaría que negociaras la colaboración posterior. Eriri acarició cariñosamente la mejilla de su madre antes de volver a su computadora para continuar con su trabajo. Eriri es de ascendencia británica y japonesa. Su padre es un diplomático británico destinado en Japón, donde ocupa un puesto de cierta influencia. Quiere muchísimo a su hija y comprende y apoya sus inquietudes artísticas. Eriri descubrió su talento para la pintura a una edad muy temprana y es reconocida como una niña prodigio. Ahora, en su tercer año de secundaria, ya ha decidido dedicarse al arte profesionalmente. Sin embargo, pocos conocen su identidad como Kashiwagi Eriri, e incluso muchos de sus socios comerciales lo desconocen. En entornos sociales formales, Eriri se presenta como una dama educada y elegante, con su cabello rubio brillante como seña de identidad. En privado, sin embargo, encarna los estereotipos típicos de una artista. Desaliñada, con gafas gruesas, el pelo revuelto y ojeras por las largas noches de trabajo. Aunque el padre de Eriri es británico, su inglés no es muy bueno. Al haberse centrado intensamente en su arte, su rendimiento académico se ha visto afectado. Dado que aspira a acceder a programas especiales en el futuro, no ha dudado en cursar sus estudios en la prestigiosa Academia Toyosaki. Jajaja. Hoy he trabajado mucho. Mañana trabajaré aún más. Eriri se estiró y luego volvió a su cama, donde abrió el ejemplar a medio leer de la revista All Reading que estaba sobre su almohada.
Al principio, Eriri no tenía ningún interés en ese tipo de revistas de literatura popular, pero durante el último año, sus compañeros de clase y sus padres le habían presentado a un escritor llamado Hachiman, que tenía su misma edad. Por curiosidad, leyó sus 2 libros, Confesión y Maldad, y se convirtió en una admiradora instantánea. Ahora, le costaba leer Desintegración de las causas. Eriri sintió una punzada de envidia hacia Hachiman Sensei. Para ella, los escritores de literatura popular parecían estar en la cima del respeto en el mundo literario, mientras que los personajes de las historias bidimensionales a menudo carecían de ese reconocimiento. Sería maravilloso poder ilustrar la obra de Hachiman algún día, pensó, aunque también creía que era improbable. Al fin y al cabo, la mayoría de las obras literarias no solían necesitar ilustraciones para realzar su valor. Comentario. Votar capítulo 67. Capítulo 65. Ikigaya nominado al premio Naoki. Ikigaya Hachiman recibió el 2 diciembre después de su primer año con gran expectación. El día del examen de ingreso se acercaba rápidamente, y Ikigaya se sentía completamente seguro de sus posibilidades de éxito. Tras soportar la intensa y rigurosa tutoría de Machida Sonoko, creía haber adquirido todas las habilidades necesarias para convertirse en el mejor alumno de su curso. Solo le quedaba poner a prueba sus capacidades en el próximo examen antes de las vacaciones de Año Nuevo. Lo que no previó fue que el mejor alumno de la clase A y de todo el curso había estado últimamente distraído en clase. Incluso el director, que rara vez criticaba a los alumnos, se vio obligado a llamarlo a su despacho para hablar con él. Aunque nadie conocía los detalles de su conversación, pronto circuló un rumor. El mejor estudiante se había enganchado recientemente a las novelas de Ikigaya, lo que supuestamente había provocado un descenso en su rendimiento académico y una falta de concentración en clase. Lee lo que lee Hachiman, fue el agudo comentario de Ikigaya sobre la situación. Sin embargo, mientras reflexionaba sobre cómo sus novelas podrían distraer a sus rivales académicos, empezó a plantearse si debía centrarse más en su escritura. Al fin y al cabo, cuanto más se enfrascaran los estudiantes en sus novelas y se distrajeran de sus estudios, menos competitivos serían sus compañeros, lo que a la larga podría beneficiarle. Por supuesto, estos métodos eran poco ortodoxos. Las calificaciones de todos bajarían y el ingreso a la universidad no se facilitaría, lo que convertiría la superación personal en la vía más segura. Según su compañero de último año, Haruno, con los logros literarios de Ikigaya y su excelente desempeño en humanidades, cualquier universidad de Japón estaría ansiosa por reclutarlo. Así que, jovencito, deberías dejar de estudiar cosas que no son útiles y centrarte más en la creación literaria, le había aconsejado Haruno en una ocasión. Ikigaya había escuchado este peculiar razonamiento para disuadir a la gente de estudiar en más de una ocasión, y se sintió ligeramente tentado por la idea. Sin embargo, las novelas de misterio se diferencian de otros géneros literarios. Si los autores de misterio acumulan más conocimientos, siempre tendrán oportunidades para aplicarlos. Por ejemplo, Keigo Higashino, con su formación en ciencias e ingeniería, solía incorporar principios científicos en sus obras. Si Hachiman Ikigaya pretendiera crear una novela de similar profundidad, se encontraría en desventaja al carecer de una sólida base de conocimientos básicos. Para Ikigaya, diciembre también marcó un hito importante. El anuncio de los candidatos al próximo premio Naoki. La afirmación de Imamura se confirmó. Su obra, Malicia, figuraba en la lista, y fue la única novela de misterio nominada. El premio Naoki, junto con el premio Akutagawa, se considera uno de los máximos galardones de la literatura japonesa. Ser nominado a un premio tan prestigioso ya es un tremendo honor para cualquier obra, por lo que Ikigaya se abstuvo de tener expectativas demasiado altas. Ikigaya-kun, realmente no tienes muchas posibilidades de ganar el premio Naoki este año. Debes saber que muchos autores consagrados también compiten por este galardón. Si bien se basa principalmente en la obra, la trayectoria suele influir también, especialmente para aquellos escritores que han realizado contribuciones significativas al panorama literario. Pero no te preocupes, Ikigaya-kun. Aunque no existe una regla definitiva sobre el premio Naoki, se entiende generalmente que un autor solo puede ganarlo una vez. Si mantienes la calidad de tu escritura, creo que obtendrás el premio Naoki cuando llegues a la universidad. Al señor Arisugawa le preocupaba que Ikigaya pudiera tener expectativas demasiado altas sobre su nominación, por lo que lo llamó tan pronto como se anunció la lista de candidatos. Bueno, se lo agradezco, señor Arisugawa. Gracias por recordármelo. No me haré ilusiones. Sinceramente, a mi edad, ganar un premio quizá no sea lo mejor.
aunque no puedo negar que me sentiría orgulloso, dijo Ikigaya con sinceridad. Jaja, Ikigaya-kun, aunque digas eso, el hecho de que te nominen al premio Naoki a los 16 años significa que no tardarás en ganarlo. Todavía serás muy joven para entonces. En cualquier caso, espero que cuando alcances el éxito, mantengas tu pasión por la creación, comentó el señor Arisugawa. Cree sinceramente que Ikigaya Hachiman es una persona humilde y notablemente más discreta que sus compañeros, lo cual es un factor significativo en su éxito. Así es, señor Arisugawa. Espero contar con su orientación en el futuro, respondió Ikigaya. Ikigaya-kun, tal vez no pueda darte muchos consejos ahora mismo. Lo que has escrito es tan imaginativo, y sin duda eres un joven talento. Por cierto, ya casi se acaba el año otra vez. ¿Necesitas que te recoja para el banquete en Chiba este año? Preguntó el señor Arisugawa, recordando algo. Gracias por su preocupación, pero puedo ir solo este año, respondió Ikigaya. Haruno le había informado unos días antes que la familia se encargaría de que un coche lo recogiera para el banquete, así que consideró innecesario mencionárselo al señor Arisugawa. Está bien. Sé que últimamente tú y la hija mayor de la familia Yukinoshita habéis sido muy cercanos. Seguro que ella encontró la manera de llevaros allí, añadió Arisugawa pensativo. Ikigaya se quedó sin palabras. Como era de esperar, nada podía ocultarse a este consumado escritor y profesor. Probablemente, el editor Imamura había dejado escapar el secreto. Olvídalo, Ikigaya-kun. Esto es algo que ustedes, los jóvenes, deben manejar. Una vez que lleguen al lugar, no olviden buscarme. Será el mismo proceso que el año pasado, ya saben. De acuerdo, señor. Iré a buscarlo en cuanto llegue al lugar, aceptó Ikigaya de inmediato, y ambos continuaron hablando sobre el premio literario antes de finalizar la llamada. Siempre que hablaba con el señor Arisugawa, Ikigaya se sentaba erguido, sin importar dónde estuviera. Desafortunadamente, no había adquirido los mejores hábitos, y pronto se cansaba y se desplomaba dondequiera que estuviera cuando terminaba la llamada. Mientras yacía en el suelo, Ikigaya seguía reflexionando sobre muchas cosas, como su nominación al premio Naoki. La editorial Sakuraba ya había comenzado los preparativos con antelación, coincidiendo con la segunda tirada de Malicia. Su nominación al premio Naoki era motivo suficiente para una campaña de marketing. Una vez finalizada la impresión, los depósitos bancarios de Ikigaya Hachiman superarían los 200 millones de yenes. Para él, el dinero se había convertido en un simple número. El banco le había preguntado varias veces si quería contratar a un asesor financiero, pero él se había negado. Lo que más preocupaba a Ikigaya a finales de año era el próximo banquete. Por alguna razón, presentía que este evento no sería tan sencillo como el anterior. El año pasado ni siquiera conocía a la familia Yukinoshita, pero este año sería un invitado de honor en su casa. Espero estar exagerando, pensó Ikigaya, dejando de lado las preocupaciones que tan fácilmente lo inquietaban. Se dio la vuelta en la cama, abrazó su manta y cayó en un sueño profundo. Cero comentario. Votar capítulo 68. El capítulo 66 de Yukino regresa como un rayo. Parte 1. Era mediados de diciembre y la etapa de Yukino en la escuela secundaria en Estados Unidos había terminado. Era hora de que hiciera las maletas y regresara a su ciudad natal en Japón. Sin embargo, no podía relajarse. Tras regresar a Japón, tendría que prepararse para el examen de ingreso a la escuela secundaria pública, que se celebraría a principios de marzo. Su objetivo era ingresar en la clase de Educación Internacional del Instituto Sobu de la ciudad de Chiba. Esta clase está compuesta principalmente por hijos de inmigrantes retornados, y el puntaje mínimo de admisión es ligeramente inferior al de las clases regulares. Para Yukino, la desviación específica en el proceso de admisión no importaba. Sabía que no tendría que conformarse con aprobar raspando para entrar en el Instituto Sobu. Su objetivo principal era ser la primera de su curso, y para ello, estaba decidida a no quedarse atrás en sus estudios. Esta vez, Yukino sentía menos resentimiento por volver a casa que en años anteriores. Una de las razones era la mejoría en su relación con su madre, lo que mitigó su resentimiento hacia su familia. Otro motivo era su intención de pedir a su familia, principalmente a su madre, que se mudaran de casa durante la secundaria. Aunque esto podría molestar a su madre, Yukino creía que, con la persuasión de su padre, la petición se concedería sin problemas. El principal motivo de su emoción era la esperanza de reencontrarse con el chico que había conocido en la fiesta el año anterior. Yukino sentía que sería una descortesía irse de Japón sin agradecerle aquella velada tan memorable.
Sospechaba que él quizá lo hubiera olvidado, pero aún así deseaba volver a verlo, aunque solo fuera para darle las gracias. Además, había otro factor, menos importante, que alegraba a Yukino. Tras regresar a Japón, por fin podría leer el libro de Hachiman sin demoras. Antes, cuando Hachiman publicaba nuevos libros, siempre los leía varios días después que su hermana Haruno, soportando mientras tanto las constantes amenazas de spoilers. Aquello era una auténtica tortura para ella. Yukino notó que su hermana parecía tener especial predilección por fastidiarla con spoilers desde finales de mayo. Aunque entendía que Haruno solo era traviesa y le gustaba provocarla, no quería arriesgarse. ¿Y si Haruno se enfadaba un día y le contaba el final en casa? El precio de esa decepción sería demasiado alto. Aún así, Yukino ansiaba con ilusión su viaje de regreso a casa. Su cambio de humor provocó una transformación en su espíritu. Así pues, cuando la familia Yukino-shita llegó al aeropuerto de Narita tras un año separados, vieron a Yukino caminando con paso firme, con la mirada decidida e incluso con un dejo de fiereza. Esta transformación realmente asombró a su familia. La señora Yukino-shita sentía una mezcla de emociones. Estaba feliz de ver crecer a su hija, pero también preocupada de que la transformación de Yukino pudiera ser simplemente una forma de oponerse a ella con mayor eficacia. En cuanto a Haruno, en años anteriores a estas alturas, se habría abalanzado sobre Yukino y habría empezado a restregarse contra ella. Sin embargo, este año, simplemente se quedó allí, aturdida. Era difícil saber si se sentía culpable o no, pero la actitud agresiva de su hermana despertó en ella una inesperada sensación de crisis. Yukino, en cambio, no se percató, o mejor dicho, no le importó la reacción de su familia. Caminó directamente frente a los tres, acercándose tanto que un extraño podría haberlo considerado una provocación. Madre, padre, hermana, he vuelto. He completado con éxito mis 3 años de estudios en Estados Unidos, todo gracias al apoyo incondicional de mi familia. Muchísimas gracias. Yukino hizo una profunda reverencia y continuó mirando a sus 3 familiares, que estaban confundidos. Bienvenida de nuevo, Yukino. Estudiar en el extranjero puede ampliar tus horizontes y brindarte una educación diferente a la de Japón. Por supuesto, tu familia te apoyará. También debes esforzarte mucho para el examen de marzo, respondió el señor Yukino-shita, rompiendo el silencio. Cuando Yukino propuso estudiar en el extranjero, fue principalmente porque el señor Yukino-shita había estado de acuerdo y había convencido a su esposa de que era una opción viable. Yukino sentía una inmensa gratitud hacia su padre. Reconocía que a menudo tenía que ceder ante los deseos de su madre, pero que, aún así, había defendido la decisión de Yukino ante ella en numerosas ocasiones. Yukino, creo que has cambiado mucho este último año. Espero que estos cambios te ayuden a comprender mejor los valores de la familia para que tu tiempo en el extranjero no sea en vano, dijo la señora Yukino-shita, mirando a su segunda hija, que le parecía algo diferente. Sus palabras eran a la vez una afirmación y una advertencia. Lo haré, madre, respondió Yukino, sosteniendo la mirada de su madre sin vacilar. En ese momento, Haruno sintió la necesidad de hablar. Su hermana había cambiado tanto que se sentía un poco extraña y no podía expresar las palabras típicas que había usado en reencuentros anteriores. Hermana, ya estoy de vuelta. Esta vez no estás tan entusiasmada como en años anteriores. Quería darte un abrazo primero, pero por desgracia, tengo las manos ocupadas con el equipaje. Al notar la reticencia de su hermana a hablar, Yukino tomó la iniciativa. Su expresión se suavizó en una sonrisa nostálgica, un marcado contraste con su actitud anterior. ¿Qué? ¿En qué estoy pensando? Esta sigue siendo mi pequeña Yukino más adorable. Haruno abrazó a su hermana, apretándola con más fuerza que en años anteriores. Sintió una vergüenza familiar por la inexplicable sensación de crisis que acababa de experimentar y acarició suavemente la delicada mejilla de Yukino. Una vez que la familia estuvo en el coche, el silencio anterior persistió, pero la tensión había disminuido. Yukino reprimió la agresividad que había mostrado antes. Solo había sido una actuación, y mantenerla sería agotador. Ahora pensaba en cómo preguntarle a su madre si podía irse de casa al regresar. ¿Podría soportar realmente la presión de su madre? En ese momento, Haruno no podía usar la novela del señor Hachiman para iniciar una conversación como lo había hecho el año anterior, ya que sus padres ya estaban al tanto de su buena relación con él. Si se lo mencionaban a Yukino, no tendría cómo defenderse. Haruno planeaba confesarle todo sobre Ikigaya a Yukino cuando regresara. Por supuesto, quería hablar con su hermana a solas para controlar la situación.
Si Yukino se enteraba por otra parte, seguramente le resultaría difícil volver a acariciar la suave mejilla de su hermana, algo que Haruno no podía aceptar en absoluto. Cada hermana tenía sus propios pensamientos, y durante el viaje de vuelta a casa, ninguna habló primero. Visita mi Patreon para acceder a 20 capítulos avanzados. Patreon.com/UrbanKid comentario 0 comentario. Votar capítulo 69. Capítulo 67. Yukino regresa como un rayo, parte 2. Últimamente, Ikigaya ha estado planeando algo importante. Amueblar su nueva casa. Como Hachiman detesta las complicaciones, ha prestado especial atención a los muebles que piensa comprar para dejarlo todo listo de una vez por todas. Sin embargo, tras hacer una lista, se dio cuenta de que su apartamento de 90 metros cuadrados no era lo suficientemente grande para dar cabida a todas sus ambiciones. Ikigaya había comprado previamente un sistema de cine en casa completo y un sofá grande que se puede usar en varias posiciones. El sistema de cine en casa ya se entregó en su nueva casa y está listo para instalarse, mientras que el sofá aún está en camino. Además de los artículos de primera necesidad, espera adquirir muebles que le faciliten las tareas domésticas diarias. Incluso consideró seriamente contratar a alguien para que le ayudara con las labores del hogar, pero finalmente lo descartó, ya que aún prefiere estar solo. Ikigaya quiere terminar de decorar su nuevo apartamento antes de las vacaciones de Año Nuevo. Últimamente, le llegan muebles nuevos a diario, y después de clase tiene que ir directamente al apartamento para comprobar dónde está todo. Al ver cómo su nuevo hogar se va completando poco a poco, Ikigaya por fin siente una gran satisfacción. Su madre está algo preocupada por su capacidad para vivir solo y teme que esta hermosa casa nueva se convierta en un desastre en unos meses. Por eso, le ha dicho que irá de vez en cuando a ayudarle con la limpieza y la cocina. Nunca rechaza la amabilidad de su madre. Tras independizarse, sabe que verá a su familia con menos frecuencia y que volverá a casa a menudo sin que se lo pidan. Por fin se acabó. Exclamó Ikigaya cuando el último y más importante mueble, el lavavajillas, quedó oficialmente colocado. Su nueva casa estaba completamente amueblada. Ikigaya se tumbó en el gran sofá del salón, recordando que los nuevos inquilinos del piso de enfrente aún no se habían mudado. Los vecinos son una incógnita al mudarse a un sitio nuevo, y solo podía esperar que su futuro vecino no fuera una estrella del pop que organizara fiestas hasta altas horas de la noche. ¿Esto es lo que tenías pensado, Yukino? ¿Irte de casa mientras aún estás en el instituto? Preguntó la señora Yukino-shita con frialdad. En ese momento, los 4 miembros de la familia Yukino-shita estaban sentados alrededor de la mesa en el salón principal, en lo que ellos llamaban una reunión familiar. Sí, mamá. Espero seguir cultivando mi independencia y alquilar un lugar cerca de la escuela para reducir el tiempo de viaje, respondió Yukino. Ya no tenía la actitud desafiante que mostró al llegar a casa. Su tono de voz se quebró ligeramente al explicar sus razones. Pensé que después de estudiar en Estados Unidos durante 3 años, echarías un poco de menos tu hogar. No esperaba que estuvieras tan ansiosa por irte. El tono de la señora Yukino-shita era inexpresivo, lo que le heló la sangre a Yukino. Habría preferido que su madre se hubiera enfadado, gritado o incluso hecho algún comentario sarcástico. En realidad, mudarse no es mala idea para Yukino. Muchas habilidades solo se desarrollan viviendo de forma independiente. Además, el señor Yukino-shita apoyó la decisión de Yukino de mudarse. Había notado la actitud impredecible de su esposa y decidió persuadirla. Sin embargo, antes de que pudiera terminar, la señora Yukino-shita levantó la mano para indicarle que se detuviera. No tengo nada en contra, dijo, cambiando de tema. Yukino, que había estado mirando al suelo, levantó la cabeza de repente sorprendida. Yukino, si quieres mudarte, estoy de acuerdo. Sin embargo, la familia decidirá dónde vivirás y yo conservaré una llave. Si aceptas estas condiciones, te permitiré vivir sola durante los 3 años de bachillerato, afirmó la señora Yukino-shita. Desde fuera, sus condiciones parecían razonables. Al fin y al cabo, Yukino no tenía los recursos económicos para vivir de forma independiente, por lo que era justo que aceptara los acuerdos familiares. Sin embargo, la razón principal por la que Yukino quería mudarse era el deseo desmedido de su madre de controlarla a ella y a su hermana. Desde que Yukino tomó conciencia de su entorno, prácticamente no ha tenido privacidad. Aunque no tiene nada que ocultar, se siente cada vez más insatisfecha con la constante intromisión de su madre en su vida personal, lo que provoca innumerables conflictos. Por lo tanto, la petición aparentemente razonable de la señora Yukino-shita sirvió como advertencia para Yukino.
No intentes escapar del control de tu madre por ningún medio. ¿Qué ocurre, Yukino? Es una petición muy razonable, dijo la señora Yukino Shita al notar la vacilación de su hija. Luego miró a Haruno. Yukino, esto ya es bastante favorable. Por favor, accede a la petición de mamá, susurró Haruno a Yukino. Comprendía lo que su hermana pensaba, pero en ese momento no podían pedirle nada a su madre. Si dudaban más, quizá perderían esta oportunidad. Está bien, mamá. Siento las molestias, concedió finalmente Yukino tras un momento de reflexión. Reconoció que no tenía derecho a negarse. Aunque fuera el menor de dos males, optó por aceptar la propuesta de su madre. Como era de esperar, Yukino-chan, tu plan ha fracasado, dijo Haruno después de que sus padres se marcharan. Aunque sonó un poco triunfalista, esta era la peculiar forma que tenía Haruno de expresar su amor por su hermana, dada su propia sensación de control. Haruno hacía tiempo que había aceptado el control constante de su madre, pero eso no significaba que creyera que su madre tenía razón. Sabía que resistirse sería inútil mientras se sintiera débil. Al darse cuenta de que Yukino también comprendía esta dura verdad, sintió compasión. Si eso es lo que intentas decir, entonces no tiene sentido seguir con esta conversación, respondió Yukino con frialdad. En ese instante, comprendió su propia debilidad e impotencia ante su familia. Sintió una oleada de ira que no podía canalizar. ¿Por qué te desquitas conmigo, Yukino? Es obvio que estamos en la misma situación. Bueno, olvídalo. Por fin has vuelto de Estados Unidos, y creo que es hora de que te cuente algunas cosas. Haruno planeaba compartir detalles sobre Ikigaya Hachiman, aunque tenía la intención de omitir muchos detalles específicos. Haruno, ven un momento, llamó la señora Yukino Shita de repente. La familia Yukino Shita había empezado hacía poco a preparar el banquete de fin de año, y su madre llamaba con frecuencia a Haruno para que ayudara con los preparativos. De acuerdo, mamá, ahora voy, respondió Haruno con reticencia. Antes de irse, le guiñó un ojo a Yukino, indicándole que hablarían más tarde. ¿Qué, es tan misterioso? Pensó Yukino, algo confundida. No esperaba que su hermana le contara ninguna noticia impactante, así que decidió levantarse y dar una vuelta. Yukino se levantó y buscó el teléfono que Haruno había dejado sobre el cojín. La pantalla se iluminó con una notificación. Alcanzó a ver que el fondo de pantalla era una foto grupal debajo de la barra de notificaciones. Visita mi Patreon para acceder a 20 capítulos avanzados. Patreon.com/UrbanKid comentario 0 comentario. Votar capítulo 70. Capítulo 68 Yukino. Regresando como un rayo, parte 3. Un enorme agradecimiento a Enric 410 y Rogue Celis por ser patrocinadores del Kid Club. Haruno recordó que había olvidado su celular y regresó rápidamente al salón principal. Su celular seguía sobre el cojín, pero su hermana no aparecía por ninguna parte. ¿Cómo es que Yukino desapareció en tan poco tiempo? Haruno tenía trabajo que hacer y no tenía tiempo para preocuparse por el paradero de su hermana. Cogió el móvil, encendió la pantalla, miró la foto de Ikigaya que tenía de fondo de pantalla, sonrió levemente y volvió a la habitación de su madre. En ese momento, Yukino había regresado a su habitación. Pero no se sentó ni se acostó, sino que puso las manos detrás de la espalda, apoyándose contra la puerta corredera de la habitación, con las pupilas dilatadas por el miedo. Aunque no había visto al chico llamado Ikigaya en un año, al ver el fondo de pantalla del teléfono de Haruno, reconoció al instante al chico de la foto que se tomaba una tierna y cariñosa imagen con su hermana. Sin duda, era Ikigaya Hachiman. Yukino sintió que su cerebro estaba un poco abrumado en ese momento. Se obligó a sí misma a calmarse y analizar la impactante escena que acababa de presenciar. La hermana debía conocer a Ikigaya desde hace mucho tiempo, pero ¿cuándo? ¿Fue antes o después de la fiesta del año pasado? Yukino intentaba recordar frenéticamente lo que había sucedido después de que ella y Ikigaya se separaran en la fiesta del año anterior. Recordó que cuando le contó a Haruno que había sido un compañero llamado Ikigaya Hachiman quien la había convencido, su hermana mostró una expresión inesperada. ¿Así que tu hermana ya conocía a Ikigaya-san en aquel entonces? La respuesta a esta pregunta es incierta. Suponiendo que esto sea cierto, y teniendo en cuenta la foto, Yukino puede llegar a una conclusión que la hace sentir aún más disgustada. Su hermana, Haruno, optó por no contarle a Yukino que en realidad conocía a Ikigaya, a pesar de que Yukino había expresado claramente su deseo de agradecerle. Durante el año en que Yukino se angustió por no poder expresarle su gratitud, su hermana hacía con Ikigaya las cosas que aparecen en la foto. Yukino sintió que la voz en su cabeza comenzaba a tartamudear.
¿Acaso su hermana la consideraba una enemiga imaginaria de Ikigaya-san? Esta idea era descabellada, pero a la vez, muy plausible. ¡Qué chiste! ¿Puedo enamorarme de alguien solo porque me convenza? ¿Me vas a negar el derecho a darte las gracias? Yukino estaba furiosa, pero reprimió el impulso de enfrentarse a su hermana de inmediato. Si lo hacía, su hermana solo diría unas palabras vacías y le prometería llevarla de vuelta de ver a Ikigaya, y ahí terminaría todo. Debe reunirse con Ikigaya a solas, y su hermana no debe estar presente, para que pueda conocer toda la verdad. Con esta idea en mente, Yukino regresó al salón principal y volvió a sentarse. Para entonces, ya había logrado controlar su estado de ánimo para que nadie notara las enormes fluctuaciones psicológicas que acababa de experimentar. Yukino, ¿tienes tiempo ahora? Te llevaré a ver dónde te alojarás el año que viene. Quien habló fue el señor Yukinoshita. Aunque la decisión la había tomado la señora Yukinoshita, ella le encomendó el asunto a su marido, quien adoraba a su hija. Confiaba en que su marido elegiría un buen lugar para que Yukino viviera, y que ella solo tenía que esperar en casa a que le dieran la llave. De acuerdo, padre. ¿No tienen que ir juntas madre e hija? Yukino preguntó con naturalidad. Todavía tienen algo que decir. Además, hoy no vamos a ir a un solo sitio. Hablemos con ellos después de confirmarlo todo. El señor Yukinoshita dijo mientras él y Yukino subían al coche y se dirigían a su destino. Ikigaya Hachiman terminó su período de prueba en su nuevo hogar y quedó muy satisfecho con todo. Apagó la luz y salió de la habitación. Realmente espero ir pronto a la escuela secundaria, Ikigaya dijo a regañadientes. Antes de ir oficialmente al Instituto Sobu, tendría que vivir en su casa de origen. Lo malo de este apartamento es que está muy alto y a veces hay que esperar un buen rato el ascensor. En este momento, Ikigaya está dando vueltas, esperando a que el ascensor llegue al 11º piso. Es que el suelo está un poco alto. Sí, señor Yukinoshita. Pero incluso si este edificio de apartamentos está completamente ocupado, no habrá muchos residentes, así que este ascensor es suficiente. Antes de que se abrieran las puertas del ascensor, Ikigaya oyó una conversación proveniente del interior. Eran las voces de dos hombres. Debían de ser el inquilino y el propietario del apartamento de enfrente. La puerta del ascensor se abrió e Ikigaya se hizo a un lado para dejar salir a las personas que estaban dentro. En efecto, había dos hombres en el ascensor, e Ikigaya reconoció a uno de ellos al instante. Era el señor Yukinoshita, quien había hablado en nombre de la familia Yukinoshita en el banquete del año anterior. Un momento, el señor Yukinoshita seguro que no vino a ver la casa personalmente, y no puede ser Aruno. La universidad de Chiba está demasiado lejos. Solo queda una posibilidad, y Ikigaya quedó atónito. Vio a la chica que seguía a los dos hombres al salir del ascensor. Tenía el mismo cabello negro hasta los hombros, la piel blanca como la nieve y un rostro tan hermoso que resultaba injusto. Su rostro se volvió aún más hermoso al ver a Ikigaya. Hola, Yukinoshita-san, mucho tiempo sin verte. Ikigaya no entendía por qué la expresión de Yukino era tan intensa cuando lo vio después de un año, pero aún así fue el primero en saludarla. Hola, ¿cuánto tiempo sin verte, Ikigaya-san? Yukino corrigió su expresión y respondió con un tono apenas estable. Oh. Yukino, ¿es alguien que conoces? El señor Yukinoshita preguntó con curiosidad. Solo sabía que Aruno tenía una buena relación con el señor Hachiman, pero nunca había visto una foto de ellos juntos, por lo que no reconoció al chico que tenía delante como el señor Hachiman. Sí, padre, nos conocimos en el banquete del año pasado. Fue Ikigaya Hachiman quien me convenció y propició lo que sucedió después. Yukino se la presentó a su padre, pero como había gente ajena presente, no dio detalles. Ya veo. Entonces debería agradecerle a este Ikigaya. Al señor Yukinoshita de repente se le ocurrió algo. Un momento, su nombre es Ikigaya Hachiman, ¿verdad? Sí, señor Yukinoshita, puede que no me conozca, pero le vi hablar en el banquete del año pasado. Ikigaya tenía un mal presentimiento. No, creo que lo conozco. Este Ikigaya-kun, usted debe ser el señor Hachiman. El señor Yukinoshita lo afirmó con seguridad. Sin duda, no se equivocaría al recordar el verdadero nombre del señor Hachiman que Aruno le había dicho. ¿Qué? La mente de Yukinoshita quedó completamente en blanco. Pero antes de que se le apagara por completo, usó su último resquicio de racionalidad para deducir el verdadero propósito por el cual Aruno le ocultaba la existencia de Ikigaya. Visita mi Patreon para acceder a 20 capítulos avanzados. Patreon.com/UrbanKid comentario 0 comentario. Votar capítulo 71.
Capítulo 69. Yukino regresa como un rayo. Fin. Señor Hachiman, compró un apartamento aquí para facilitarle el trayecto a la preparatoria Sobu, ¿verdad? Preguntó el señor Yukinoshita mientras observaba la distribución del apartamento. El grupo ya había llegado a la nueva casa de Ikigaya y se había instalado. Ikigaya estaba preparando té para sus invitados. Sí, señor Yukinoshita, esta es mi elección final después de considerar muchos lugares. Estoy muy satisfecho con este sitio, respondió Ikigaya mientras traía el té preparado y lo servía a los invitados. El señor Ikigaya tiene razón. Las condiciones de este apartamento son sin duda de las mejores del distrito de Miyama. Si necesita ir y venir del Instituto Sobu, se podría decir que es la única opción, comentó el agente, quien se había visto involucrado en esta situación sin conocer los detalles. Dado que era su trabajo, consideró prudente respaldar la afirmación de Ikigaya. Eso es todo, padre. No creo que haya necesidad de considerar otras opciones, dijo Yukino con firmeza. Tras descubrir la verdadera identidad de Ikigaya Hachiman, había empezado a pensar en qué muebles comprar para el apartamento. ¿De verdad es posible, Yukino? Este es el primer lugar que estamos viendo, y todavía es temprano, insistió el señor Yukinoshita, con la esperanza de comparar precios de diferentes tiendas. Yukino encontraba a su padre algo poco romántico y no podía evitar preguntarse cómo había logrado conquistar a su madre en primer lugar. Creo que está bien, papá. Está a poco más de 1 kilómetro del Instituto Sobu, y las medidas de seguridad del edificio, desde la entrada hasta los apartamentos, parecen excelentes. No creo que haya una mejor opción, analizó Yukino. El agente inmobiliario que estaba a su lado asintió enérgicamente. Dicho esto, al menos deberíamos entrar y echar un vistazo, dijo el señor Yukinoshita con resignación. Incluso alquilar una casa era un asunto serio, y le parecía imprudente confirmar las cosas sin antes comprobar el interior. Como hombre de negocios, no podía tolerar tal falta de rigor. Vámonos ya, señor Yukinoshita. Puedo responder a cualquier pregunta que tenga sobre la casa, dijo el agente inmobiliario con ansiedad, pensando que el encargo era casi seguro. Bueno, por favor, acompáñeme. Señor Hachiman, muchas gracias por su hospitalidad. Su apartamento está decorado con mucho gusto, dijo el señor Yukinoshita mientras se ponía de pie y le extendía la mano a Ikigaya Hachiman. Gracias por el cumplido, señor Yukinoshita. Son solo unos muebles normales, respondió Ikigaya con modestia, aunque pensó para sí mismo. Esto es mentira. Me gasté casi la mitad de mi dinero en los muebles. Ikigaya se quedó en la puerta, observando cómo el señor Yukinoshita, su hija y el agente se marchaban. Sin embargo, notó que Yukino se giró para mirarlo, con la mirada como preguntando: ¿No quieres venir a verlo con nosotros? No es que quiera alquilar una habitación, ¿qué quieres decir con esa mirada? Se quejó Ikigaya para sí mismo. Aún así, los siguió. Como residente del edificio, sin duda podía aportar información valiosa. Una vez dentro de la habitación, el señor Yukinoshita caminó delante de la gente, escuchando atentamente su presentación. Yukino se quedó de pie junto a Ikigaya, sintiéndose algo tímida. Hola, Ikigaya-san, ¿de verdad eres el autor Hachiman? Preguntó Yukino, aún sintiéndose irreal. ¿De verdad iba a ser compañera de clase y vecina del escritor al que más admiraba? ¿Y durante 3 años enteros? Así es, no hay nada que ocultar. ¿Acaso tu hermana no te lo contó? Respondió Ikigaya. Esta pregunta casi hizo que las defensas de Yukino volvieran a derrumbarse. La idea de que su hermana hubiera estado con el autor Hachiman durante 1 año sin que ella lo supiera solo la frustraba aún más. Francamente, Yukino no sentía celos ni nada parecido. Ella y Ikigaya Hachiman solo se habían visto una vez, y no había ninguna posibilidad de que surgieran sentimientos entre ellos. Aunque sabía que él era el escritor Hachiman, lo respetaba por encima de todo. Lo que no podía aceptar era que su hermana le negara el derecho a saberlo. Le repugnaba la actitud unilateral de Haruno, que la trataba como a una enemiga imaginaria. Mi hermana, quizá pensaba decírmelo hoy, pero se retrasó por otras cosas. Por suerte, te encontré aquí. Si no, no sé cuánto tiempo más me habrían mantenido en la ignorancia. Yukino lo dijo con cierto orgullo, pero pronto sus pensamientos cambiaron y el orgullo se desvaneció. Señor Hachiman, discúlpeme por ser tan presuntuosa. Quiero saber, ¿cuál es la relación entre usted y mi hermana Haruno? En el peor de los casos para Yukino, su hermana había estado involucrada con el escritor Hachiman durante mucho tiempo, y este apartamento era su escondite secreto. Tu hermana y yo solo somos amigos, ¿verdad? Quizás algo más que amigos.
Puede que no lo creas, pero no tengo muchos amigos, reflexionó Ikigaya. Sabía que Aruno no le había mencionado a Yukino en un año, así que quería evitar molestarla aún más. ¿Amigos comunes, o algo más? Lo entiendo, señor Hachiman. Disculpe por hacer una pregunta tan personal, respondió Yukino, haciendo una leve reverencia al quedar todas sus preguntas respondidas. Ikigaya-kun, ¿está disponible ahora? Tengo algunas preguntas sobre el apartamento y me gustaría escuchar su opinión, dijo el señor Yukino-shita, necesitando declaraciones de otros residentes para respaldar la presentación de la gente. No hay problema, señor Yukino-shita, respondió Ikigaya antes de marcharse, dejando a Yukino sola para ordenar sus pensamientos. Yukino sabía que su hermana heredaría el negocio familiar en el futuro, lo que significaba que su relación con el señor Hachiman probablemente fracasaría. Dado su estatus, era absolutamente imposible que él se casara con alguien de su familia, y su madre jamás permitiría que su hermana se casara fuera de ella. Entonces, hermana, ¿qué quieres hacer? ¿Vas a desobedecer a tu madre, a quien has obedecido durante casi 20 años, solo por Ikigaya-san? Yukino alzó la cabeza. Tras reflexionar sobre todo, ya no guardaba rencor a su hermana. En la familia Yukino-shita, el amor nunca había sido algo que se pudiera elegir libremente, ni para ella ni para su hermana. De acuerdo, Yukino. Creo que es una buena elección. Una vez que me lo confirmes, iré a firmar el contrato con el agente, dijo el señor Yukino-shita mientras se acercaba a Yukino. Estoy feliz de vivir aquí. No hay ningún problema. Dejaré que mi padre se encargue del contrato, respondió Yukino, volviéndose hacia el señor Yukino-shita con una sonrisa, como si lo hubiera previsto todo. Permítame presentarme de nuevo, Ikigaya Hachiman-san. Soy Yukino-shita Yukino. Espero que durante los 3 años que seamos vecinos, me guíe, dijo Yukino mientras se acercaba a Ikigaya y le extendía la mano derecha, simbolizando su regreso. Visita mi Patreon para acceder a 20 capítulos avanzados. Patreon.com/UrbanKid Comentario 1 Comentario Votar capítulo 72. Capítulo 70 El trabajo de Ikigaya Hachiman. Un enorme agradecimiento a Kurupti Dragon Gaming por ser patrocinadores del Kid Club. Aunque Ikigaya se retrasó mucho debido a circunstancias imprevistas, logró regresar a casa antes del anochecer. Hermano. ¿Has vuelto? Cuando Ikigaya Komachi vio llegar a Hachiman a casa, corrió a abrazarlo. Sin importar las circunstancias, Ikigaya Hachiman simplemente quería disfrutar del momento. Tras saborear el abrazo, se puso a pensar. Aunque Komachi solía llevarse bien con él, nunca la había visto tan entusiasmada. Vestía pantalones y zapatos de cuero. Tenía que haber una razón para su alegría. Komachi. Ya están disponibles los resultados del examen de la etapa anterior. ¿Cuántos puntos obtuviste? Para mantener la compostura, Ikigaya apartó con firmeza a Komachi y le preguntó con seriedad. Como estudiante de la escuela secundaria municipal Tsubakimori, Hachiman estaba al tanto de lo que había estado sucediendo allí. Dado el comportamiento inusual de Komachi ese día, temía que su desempeño en el examen parcial del segundo semestre no fuera muy bueno. Le había prometido que si sus notas en los exámenes cumplían con sus expectativas, le escribiría algunos relatos cortos para que los leyera de vez en cuando. Los relatos de Ikigaya eran obras maestras que él mismo había rescatado de los recuerdos de una vida pasada, y a Komachi le encantaron después de leer solo 1 o 2. Hermano, ¿de verdad vas a volver a escribir historias para mí? La preocupación se coló en la voz de Komachi, llena de ansiedad. Hachiman, si tienes tiempo, por favor ayuda a Komachi con sus estudios. Sus notas actuales son muy preocupantes. Si sigue así en el examen de marzo, podría acabar en una clase con un ambiente académico deficiente cuando pase a segundo de secundaria. La señora Ikigaya dijo esto mientras terminaba de cocinar y salía de la cocina. Tenía el ceño fruncido, preocupada por el rendimiento académico de Komachi. Por supuesto, no hay problema. Komachi. Ni se te ocurra salir a divertirte durante las vacaciones de Año Nuevo. Te daré clases particulares muy completas. Si tus notas cumplen con mis estándares, podrás volver a verme para que te cuente historias. Dijo Ikigaya con severidad. Se sentía incómodo al dirigirle palabras tan duras a su hermana, pero sabía que ser protector no significaba malcriarla. A veces, tenía que ser estricto. Ah, ya veo, hermano. Komachi comprendió que su hermano hablaba en serio esta vez y reconoció que incluso su madre, que siempre la había adorado, ya no la favorecía. Como no era de las que causaban problemas sin motivo, Komachi aceptó rápidamente el plan de su hermano. Bueno, ese es un buen enfoque.
Con el éxito académico de tu hermano, si sigues su ejemplo y estudias mucho, sin duda mejorarás rápidamente. Ikigaya sonrió y le despeinó el cabello a Komachi. Había esperado que sus clases particulares perjudicaran a sus rivales académicos, pero nunca imaginó que también ayudarían a Komachi. Esta constatación lo sorprendió bastante. Por cierto, ya se habían publicado los resultados de los exámenes de Ikigaya, y ahora era el mejor alumno de su curso, con una ventaja considerable. Se había convertido en el alumno modelo con el que todos se comparaban. Confiado en su capacidad para ayudar a Komachi a mejorar su rendimiento académico, llamó rápidamente a Machida para compartir la buena noticia. La editora, que había contribuido significativamente a la mejora de las notas de Ikigaya, se alegró mucho y expresó su deseo de hacerle un regalo a Hachiman. Enseguida le envió el tercer volumen de Love Metronome, que Kazumi Shiko había terminado parcialmente, y le pidió su opinión. Ikigaya contempló los documentos que el editor Machida le había empaquetado y enviado, sintiéndose algo sin palabras. Sin embargo, regresó rápidamente a su habitación, abrió el nuevo volumen en su ordenador y comenzó a leerlo con atención. Según Ikigaya, Love Metronome corresponde a la segunda parte de la obra original 5 centímetros por segundo. Se puede decir que esta sección de la animación carece de una trama tradicional, centrándose en cambio en el amor no correspondido y el desamor de una chica. La novela de Kazumi Shiko hereda esencialmente esta característica. En la versión extendida de 5 centímetros por segundo, escrita por Arata Kana, la primera frase de la segunda parte es la confesión del protagonista. Hace años que dejé de escribirle cartas a Akari. También profundiza en la lucha interna del protagonista masculino, quien considera seriamente invitar a Sumida Kanae, la surfista morena, a acostarse con él, queriendo poner a prueba sus sentimientos. Por supuesto, acostarse juntos es un eufemismo utilizado en el libro. Cuando Ikigaya se topó por primera vez con esta descripción psicológica, se sorprendió bastante, pero tras reflexionar sobre ella, la encontró razonable. Esta idea se refleja en la frase inicial y subraya el profundo vacío que siente el protagonista en ese momento. Ikigaya llamó rápidamente a Kazumi Uta, y ella respondió casi de inmediato. Hola, señor Hachiman. ¿Ha terminado de leer el tercer volumen? ¿Qué le ha parecido? Su voz, agradable pero ansiosa, se escuchó a través de la línea, lo que sugería que había estado esperando su llamada. Sí, Kazumi-senpai, ya terminé de leerlo. Creo que este volumen está bastante completo, respondió Ikigaya objetivamente. Gracias por su reconocimiento, señor Hachiman. Si hay alguna deficiencia, por favor hágamelo saber, dijo Uta respetuosamente, haciendo que Ikigaya se sintiera un poco incómodo. Kazumi-senpai, no tienes que llamarme Hachiman-san todo el tiempo. Igual que yo te llamo senpai, puedes llamarme junior o compañero de clase. Haría que nuestra conversación fuera más natural. Está bien, Hachiman-san, Ikigaya, compañero de clase. El tono de Uta se convirtió en una pregunta. De acuerdo, Kazumi-senpai. Volvamos al tercer volumen de Love Metronome. Si tuviera que señalar un problema con este volumen, sería su falta de originalidad. Ikigaya dio en el clavo. Si bien la insipidez del amor no correspondido es común, sigue siendo demasiado sosa para expresarla con palabras. La animación, al menos, ofrece bellas imágenes que complementan la narrativa. En serio. Entonces, Ikigaya-san, ¿cómo puedo mejorar? Uta compartía esta preocupación, creyendo que el aburrimiento es la ofensa más significativa en las novelas ligeras, una que hace que los lectores pierdan el deseo de seguir leyendo. Es muy sencillo. Creo que aún hay tiempo de sobra antes del lanzamiento oficial del tercer volumen. Sugiero reescribirlo centrándonos en la confesión del protagonista. El comienzo debería estar narrado en su propia voz, indicando que su vínculo con la chica anterior se ha roto por completo. ¿De verdad puedes decir eso? Preguntó Uta sorprendida. Si bien, según la premisa del señor Hachiman, la primera chica ya no existiría en el mundo del protagonista masculino, ¿no resultaría incómodo para los lectores que el tercer volumen comenzara así? No te preocupes, Kazumi-senpai. Quienes hayan leído tus dos primeros tomos y se hayan convertido en fans no esperarán una dulce historia de amor en el tercero. Lo que buscan son los remordimientos de la juventud, el vacío que siente el protagonista tras una relación fallida y la tristeza de otra chica con un amor no correspondido. En esencia, quieren ver la imperfección. Si esta imperfección se representa con viveza, puede ser bella a su manera. Ikigaya habló de golpe.
No estaba del todo de acuerdo con esas afirmaciones, pero se había dejado influenciar por los numerosos fans de 5 centímetros por segundo, que habían analizado la obra a fondo. Es una lástima. Creo que ahora entiendo un poco mejor, señor Hachiman. Espero con interés los resultados de mis revisiones. Auta parecía haberle surgido una nueva idea y estaba impaciente por empezar a crear. Último capítulo, capítulo 90, Ikigaya Hachiman se está volviendo cada vez más popular. Visita mi Patreon para acceder a capítulos avanzados. Patreon.com/UrbanKid Comentario 2 Comentario Votar capítulo 73. Capítulo 71 La reconciliación de Yukino. Yukino y su padre iban en coche de regreso tras visitar el apartamento. En ese momento, Yukino se sentía bastante tranquila. Había conocido a Ikigaya Hachiman sin esfuerzo y descubierto su verdadera identidad. Y lo que era más importante, había comprendido la complicada situación en la que se encontraba su hermana Haruno. Yukino no quería ocultar que estaba a punto de convertirse en vecina del señor Hachiman, ni tampoco podía. Planeaba contárselo abiertamente a su madre y a su hermana, y si adivinaba bien los sentimientos de su madre, probablemente la señora Yukino Shita se alegraría. Yukino, en el futuro serás vecina del señor Hachiman. Si te llevas bien con él, tanto tu madre como yo estaremos encantados de verlo, dijo el señor Yukino Shita desde el asiento delantero. Mis padres estarán muy contentos con esto, parece que solo mi hermana no quiere verlo, pensó Yukino en silencio. Por supuesto, no lo dijo en voz alta. Sí, padre. Me llevaré bien con el señor Hachiman. Quizá en el futuro pueda conseguir una novela suya de primera mano. Esto era una de las cosas que más ilusionaban a Yukino. Quienes aman la lectura no tienen reparos en leer las obras inéditas de sus autores favoritos. Ja, tu hermana nos ha estado enseñando esto a mí y a tu madre, dijo el señor Yukino Shita sonriendo. ¡Bum! El pequeño puño rosado de Yukino golpeó con fuerza el asiento blando, produciendo un sonido sordo. ¿Qué te pasa, Yukino? ¿Te has golpeado con algo? ¿Estás bien? Preguntó el señor Yukino Shita, preocupado. Estoy bien, padre. Quizá la conciencia de alguien se ha ido al suelo, respondió Yukino, cerrando los ojos para dejar de pensar. Papá, Yukino, qué temprano han vuelto. ¿Ya eligieron un lugar para que viva Yukino? Haruno notó que su padre y Yukino habían estado fuera menos de 2 horas, pero que su padre tenía al menos 5 posibles ubicaciones. Ya elegí uno, hermana. Está a poco más de 1000 metros al noroeste del Instituto Sobu. El apartamento tiene casi 90 metros cuadrados, suficiente para que viva cómodamente. Papá les dará los detalles a ti y a mamá más tarde, dijo Yukino. En tan poco tiempo, ¿tú y papá solo visitaron este lugar? Es mejor comparar precios antes de considerar otras opciones. Al fin y al cabo, una vez que tomen una decisión, esta será su residencia durante los próximos 3 años, respondió Haruno con preocupación. No creía que un asunto tan importante pudiera resolverse tan fácilmente. Así es, hermana. No debí tomar una decisión tan a la ligera. Pero allí conocí a alguien inesperado, y fue él quien me convenció de elegir ese apartamento, añadió Yukino, manteniendo el secreto en suspenso deliberadamente. Disfrutaba observando la expresión de confusión y desconcierto de su hermana. Después de que Haruno siempre la molestara, era hora de que ella, como hermana menor, se defendiera. Yukino, deja de hablar de esas cosas sin importancia. ¿Qué tiene que ver tu residencia con los demás? Al fin y al cabo, ¿no vives sola allí? Dijo Haruno con tono ansioso. Estaba nerviosa y temía que su hermana hubiera conocido a alguien inapropiado. Después de todo, Yukino solo tenía 16 años, y tal vez su capacidad para discernir el carácter aún no estaba del todo desarrollada. No te preocupes tanto, hermana. La persona que conocí era en realidad mi compañero de clase, Ikigaya Hachiman, quien me convenció en la fiesta del año pasado. Ya compró un apartamento al lado del mío. Seré su vecina y compañera de clase durante los próximos 3 años de preparatoria, explicó Yukino. Ikigaya Hachiman. Dijo la señora Yukino Shita sorprendida. Sí, esposa. Es una verdadera coincidencia. Nuestras 2 hijas han estado involucradas con este escritor Hachiman una tras otra. Pero esto no es algo malo, ¿no crees? El señor Yukino Shita no pudo evitar suspirar. Como padre, le preocupaba mucho cómo se llevaban sus 2 hijas con el sexo opuesto, y en su opinión, Ikigaya Hachiman era sin duda un amigo muy confiable. Por supuesto que no es algo malo. Al contrario, es una grata sorpresa. Dijo la señora Yukino Shita con una sonrisa. Esa sonrisa era una expresión única que solo mostraba cuando estaba a solas con su marido. Ah, por cierto, cariño.
En este caso, no tienes que darme la llave del apartamento de Yukino. Quédate con una para ti. Si entro en el apartamento de Yukino sin permiso, no será bueno que el señor Hachiman me vea. La señora Yukino Shita añadió. No esperaba que su idea, antes tan vaga, diera hoy un paso tan importante. Así son las cosas, Yukino. Lamento haberte ocultado esto, pero no tengo con qué defenderme. Tras enterarse de que su hermana y Hachiman iban a ser vecinos, Haruno sintió que no tenía nada que ocultar, así que finalmente le contó la verdad a Yukino. Había estado esperando este día desde el banquete del año anterior. Creo que si tú y yo intercambiáramos papeles en este asunto, no podría garantizar que no haría lo mismo. Una vez que algo así empieza, es muy difícil confesarlo antes de que se descubra. Así que no te culpo, hermana. Yukino lo dijo con calma. Haruno apenas podía creerlo. Yukino había tenido un comienzo tan maravilloso, ¿por qué querría crear tensión con su propia hermana? Yukino-chan, cuanto más generosa eres, más vergüenza me siento, respondió Haruno con una sonrisa irónica. Acto seguido, ella y Yukino se abrazaron con ternura. No hubo preguntas hirientes, ni acusaciones, ni distanciamiento entre hermanas, ni conflicto alguno. Mientras abrazaba a su hermana, Haruno sintió cierta incredulidad, pero dejó de pensar en ello. Lo más importante para ella era que la familia permaneciera en armonía. Para Yukino Shita Yukino, Hachiman-san era el novelista al que admiraba, alguien a quien consideraba intocable y superior. Ikigaya Hachiman había sido un compañero de clase al que conoció una vez y que le brindó apoyo psicológico, lo que la ayudó a comprender muchas cosas. Aunque en ese momento no sentía nada especial por Ikigaya, su futura vida como vecinos marcaría el inicio de una relación mutua. Por favor, bríndeme más orientación en el futuro, Ikigaya-san. De ahora en adelante, ya no serás para mí el escritor distante Hachiman, sino el verdadero Ikigaya Hachiman-san que está justo a mi lado. Yukino Shita Yukino apoyó la cabeza en el hombro de Haruno y pensó en silencio. Comentario. Votar capítulo 74. Capítulo 72. Ikigaya tiene muchos honores. Es finales de diciembre y la mayoría de la gente en Japón ya disfruta de las fiestas de Año Nuevo. La familia Ikigaya escribió todas sus tarjetas de felicitación antes del 28 de diciembre y las entregó en la oficina de correos. Estas tarjetas se enviarán a quienes tengan un feliz año nuevo. Para Ikigaya Hachiman, se avecinan muchos acontecimientos importantes a finales de año. En el ámbito de la creación literaria, varias revistas y editoriales destacadas anunciarán próximamente sus clasificaciones anuales. Las novelas de Ikigaya, Malicia y Confesiones, ocuparon el primer y segundo puesto, respectivamente, en el ranking anual de novelas de misterio de Weekly Bunsun. Si bien Weekly Bunsun pertenece a Sakuraba, la excepcional calidad de estas dos novelas disipó cualquier preocupación sobre rumores externos respecto a sus clasificaciones. Tanto Confesiones como Malicia merecen reconocimiento. No hay necesidad de obsesionarse con quién ocupa el primero o segundo lugar. Apreciamos sinceramente al señor Hachiman y confiamos en que seguirá ofreciéndonos obras de misterio excepcionales, declaró un conocido crítico de novelas de misterio en su sitio web. Observó que, tras la publicación de la clasificación semanal Bunsun, algunos fans de Confesiones se mostraron visiblemente molestos, lo que generó cierta discordia en Twitter Japón. Para apaciguar los ánimos, se sintió obligado a compartir su opinión. Tan solo un día después, otro prestigioso ranking de novelas de misterio japonesas, titulado Esta novela de misterio es realmente genial. Organizado por Tairajima, anunció a sus ganadores. Una vez más, Malicia se alzó con el primer puesto, mientras que Confesiones descendió al quinto lugar. Es de sobra conocido que la lista creada por la revista Formosa se estableció como alternativa a la lista semanal Bunsun. Sin embargo, este año, ambas listas otorgaron a Malicia el primer puesto, lo que indica un consenso generalizado respecto a obras excepcionales. En ese momento, los fans de Confesiones en Twitter Japón se indignaron. Uno comentó: el segundo puesto es aceptable, pero ¿qué significa el quinto? Las ventas y el reconocimiento combinados del segundo, tercer y cuarto puesto no se comparan con los de Confesiones. Además, Confesiones ha superado a la mayoría de las novelas este año en cuanto a aclamación pública. ¿Por qué desestiman esta lista? Otro fan afirmó: así es. Confesiones ganó el premio de la Asociación de Escritores de Misterio, y aún así no logra superar a las demás. Son tan obstinadas. Muchos creían que Malicia palidece en comparación con Confesiones, que, a ojos de muchos, no se considera una novela de misterio convencional.
El tercer premio principal, el premio de las librerías, que se decide mediante votación en línea, fue otorgado por un grupo de representantes de librerías de todo Japón y lo ganó Confesiones sin ninguna sorpresa. La razón es sencilla. Este libro se vende extraordinariamente bien. Confesiones se publicó a finales de enero de este año y, durante el último año, se han vendido un total de 1,44 millones de ejemplares, tanto en formato de libro único como en rústica, lo que ha supuesto un auténtico fenómeno de ventas. Además, las nuevas estrategias de marketing han mantenido su popularidad de forma constante. Solo cuando baja la marea descubrimos quién nada desnudo. Las ventas son la prueba definitiva. Esta es la fuerza de Confesiones. Proclamaron con entusiasmo los fans de Confesiones, convencidos de que las novelas avaladas por los lectores y las librerías son las que resisten el paso del tiempo. Desde que Ikigaya informó a Sakuraba sobre el plan de vender oficialmente los derechos de adaptación cinematográfica y televisiva de Confesiones en la primera mitad del próximo año, Sakuraba se ha mostrado sumamente optimista sobre las futuras ventas del libro, con estimaciones más optimistas que alcanzan los 3 millones de copias vendidas en 3 años. En resumen, el panorama de la literatura de misterio en Japón durante el último año ha girado en torno a Hachiman Ikigaya. Su popularidad ha atraído a innumerables lectores al género, inspirando a muchos nuevos autores a tomar la pluma y dedicarse a la escritura. La influencia de Ikigaya se tradujo en un impresionante aumento del 70% en las ventas mensuales promedio de la revista All Reading, lo que generó un incremento astronómico en la facturación de la editorial Sakuraba. Si bien los debates sobre las clasificaciones continúan en línea, las editoriales han comenzado a imprimir nuevas portadas para sus dos obras, y pronto se dan cuenta de que no hay suficiente espacio para mostrar todos los honores y galardones. Se trata de reconocimientos genuinos, por lo que resulta inapropiado omitir alguno de las portadas. Ante la rápida acumulación de galardones, Ikigaya compartió sus reflexiones en Twitter. Expresó su gratitud a Sakuraba y Takarajimasa por reconocer su obra y agradeció a los lectores su gran apoyo. Asimismo, anunció que la serie de televisión Malice, adaptación de su obra original, se emitiría en NHK el primer sábado después de Año Nuevo, invitando a todos a verla. NHK había adquirido los derechos televisivos de Malice de Ikigaya y planeaba emitirla semanalmente. La cadena tuvo en cuenta varias de las sugerencias de Ikigaya sobre los actores para los papeles del detective Kaga y Noguchi Osamu, solicitando su opinión durante el proceso de casting. Finalmente, quedó satisfecho con las elecciones. El actor que interpretaría al detective Kaga era apuesto y autoritario, mientras que el actor que encarnaría a Noguchi Osamu era mezquino y ruin. Ambos actores eran profesionales experimentados con amplia trayectoria en papeles similares. Felicidades, señor Hachiman. Ha pasado poco más de un año desde su debut, y ahora su obra está siendo adaptada a una serie de televisión que se emite en horario estelar de la NHK, dijo Imamura durante una llamada telefónica de felicitación. Editor Imamura, creo que la hora de emisión elegida por NHK no es la ideal. ¿Quién quiere ver un drama sobre asesinato y venganza en Nochevieja? Expresó Ikigaya, sintiéndose incapaz de comunicárselo directamente a la cadena de televisión. Bueno, lo más probable es que la mayoría de los espectadores sean fans del libro Malice. Incluso aquellos atraídos por la publicidad probablemente leerán el libro antes de ver la serie. Ya conocen la trama y estarán interesados en cómo se adapta, así que el horario de emisión no es un problema importante, explicó Nao Imamura. En realidad, ni la cadena de televisión, ni la editorial, ni Imamura, ni el propio Ikigaya esperaban que la serie de televisión Malice alcanzara altos índices de audiencia. Probablemente no sería un fracaso, pero seguramente obtendría una audiencia promedio. Dado que la mayoría de los espectadores ya conocían la trama y el material original carecía de escenas particularmente impactantes para la adaptación, este resultado parecía razonable. Tras concluir estas conversaciones, Ikigaya sacó una invitación a un banquete similar al del año anterior, pero esta vez su nombre figuraba específicamente. Este cambio indicaba que había sido reconocido como uno de los invitados de honor. Comentario. Votar capítulo 75. Capítulo 73. Los preparativos de Ikigaya. La prefectura de Chiba recibió varias invitaciones de las familias que ofrecían el banquete. La invitación que recibió Ikigaya Hachiman era, sin duda, de la familia Yukinoshita. La invitación del año pasado le sirvió de entrada al evento, pero la de este año era meramente un trámite. Esta vez, Ikigaya iría al recinto en el coche de la familia Yukinoshita, así que nadie comprobaría su invitación.
Ikigaya-kun, ¿qué te parece si el coche de nuestra familia te recoge a las 3 de la tarde? El 29 de diciembre, Ikigaya recibió una llamada de Haruno. Las 3 de la tarde, señor, ¿no es un poco temprano? Recuerdo que el banquete del año pasado no empezó oficialmente hasta las 6 de la tarde, ¿verdad? Ikigaya estaba confundido. ¿Por qué Haruno lo recogía tan temprano? ¿Acaso pensaba llevarlo a ayudar con los preparativos del lugar? Sí, hijo, el banquete comenzará a las 6 de la tarde, como en años anteriores. Pero el lugar donde te recogeré por la tarde no es el recinto. Es mi casa. Haruno parecía decidido al responder. Señor, ¿se refiere a la casa de Yukino-shita? Esto superaba con creces lo que Ikigaya había imaginado. Así es, hijo. Mis padres siempre han querido conocerte y agradecerte lo que hiciste para convencer a Yukino el año pasado. Ah, sobre eso. Parece que fue hace siglos. Si no lo hubieras mencionado, lo habría olvidado. Fue solo una tontería. La falta de memoria de Ikigaya no era tal. Simplemente prefería no pensar en esas cosas. Si alguien sacaba el tema, podía recordar los detalles. Por supuesto, hijo. Ahora eres una persona bastante conocida en la prefectura de Chiba. No es fácil para nuestra familia pedirte que nos reunamos contigo. Esta oportunidad es especial, ya que es fin de año y mientras Haruno continuaba hablando, su voz se fue suavizando. Basta, 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 hermana mayor. No he dicho que no vaya. Tu actitud es un poco insistente, pero me funciona. Es que no puedo soportar oír esto al ver que estaba a punto de hacerse la víctima y elogiarlo, y Ikigaya la interrumpió rápidamente. Bueno, entonces está decidido. Nuestro coche llegará a tu puerta a las 3 de la tarde. Por cierto, Yukino y yo tenemos algunas cosas que hacer y no estaremos en el coche. Tendrás todo el espacio del asiento trasero para ti solo. Te estaremos esperando en casa. La voz de Haruno se animó y, tras unas breves observaciones, finalizó la llamada. Esto es tan repentino, ni siquiera tengo tiempo de preparar ningún regalo. Ikigaya se quejó. No encontró ninguna tienda abierta cuando salió. Aunque lo habían invitado a visitar a alguien, no era propio de él presentarse con las manos vacías. ¿Una edición de coleccionista de la novela? Ikigaya había recibido 5 ejemplares de Malice de la editorial, que se publicarían en edición limitada junto con la serie de televisión. Esta edición era de tapa dura y bastante pesada. La familia Yukino-shita no necesitaba nada extravagante, así que tenía sentido que el autor les regalara su propia obra. Eso debería ser suficientemente sincero. Ikigaya sacó 4 de los 5 libros y los envolvió. A la hora de vestirse, Ikigaya quería evitar parecer tan mayor como el año anterior. Le pidió a su madre que le arreglara el pelo para que no se viera desaliñado y usó cera para peinarlo. Era particularmente meticuloso con su vestimenta. Llevaba un kimono de invierno con una túnica exterior marrón claro adornada con rayas negras, una túnica interior roja con fondo negro y una cadena plateada, y un cinturón dorado, además de una bufanda negra atada al cuello con la punta metida dentro de la túnica interior. Finalmente, se ponía la pieza esencial de la transformación de Ikigaya Hachiman: las gafas. Este atuendo se inspiró en un famoso escritor de misterio de su vida pasada y es bastante tradicional. Además, como el kimono era holgado, permitía mayor libertad de movimiento y comodidad al sentarse, a diferencia de un traje ajustado. ¡Guau, hermano! Tengo que decir que has cautivado por completo a Komachi con este atuendo. Es la primera vez que te veo vestido así. Ikigaya Komachi caminaba alrededor de su hermano, admirándolo atentamente y ajustando ocasionalmente las partes del kimono. Genial, Komachi. Confío plenamente en tu sentido del estilo, dijo Hachiman con orgullo. Hachiman, el único problema con tu traje es que es un poco delgado. Si haces ejercicio y te pones más musculoso, te verás aún más guapo, señaló la señora Ikigaya. Hachiman había empezado a entrenar, pero lo había dejado en pausa porque estaba muy cansado de estudiar, y pensaba retomarlo después de los exámenes de ingreso. Hachiman, con este atuendo pareces un verdadero talento literario. El año pasado, con tu traje y el pelo engominado, parecías un niño rico cualquiera. No reflejaba lo especial que eres. El señor Ikigaya elogió el nuevo aspecto de Hachiman. Sin embargo, su comentario molestó a la señora Ikigaya, ya que ella había ayudado a Hachiman a vestirse el año anterior. Debo decir, como padre que nunca le ha prestado mucha atención a la apariencia de su hijo, ¿qué te da derecho a criticar la imagen que me esforcé tanto por crear para él? Mi plan era perfectamente apropiado para esa ocasión, respondió la señora Ikigaya con brusquedad a su marido.
Nuestro hijo es solo un chico de secundaria. ¿Por qué debería vestir de forma tan elaborada? Además, Hachiman ha heredado mis excelentes genes, así que tiene una buena base, replicó el señor Ikigaya, aunque sonaba un poco inseguro. Aun con 10.000 millones de yenes, los demás todavía te ven como un nuevo rico, dijo la señora Ikigaya, exasperada por los comentarios de su marido. Creo que todo está bien, mamá y papá. Pronto vendrán a buscarme, así que debería prepararme para salir, dijo Hachiman cuando el reloj se acercaba a las 3 de la tarde. Hachiman, escucha a tu madre. Si te sientes atraído por la hija de una familia prominente en esta situación, ten cuidado. Tu actual estatus como escritor te convierte en un objetivo para muchas familias, así que no te dejes seducir y no te cases con alguien de ninguna, expresó la señora Ikigaya, mostrando su mayor preocupación. No quería que su hijo, que ya había triunfado en su carrera, se casara con alguien de otra familia. No te preocupes, mamá. Seguiré trabajando duro hasta que yo mismo sea rico, respondió Hachiman con firmeza. Comentario cero comentario. Votar capítulo 76. Capítulo 74. Ikigaya visita a la familia Yukinoshita. Cuando faltaban 2 minutos y medio para las 3 de la tarde, el lujoso coche negro de la familia Yukinoshita se detuvo frente a la casa de la familia Ikigaya. Ikigaya, de pie junto a la puerta para despedirlo, tomó sus regalos y se sentó en el asiento trasero. La familia Yukinoshita poseía muchos coches de lujo, pero solo unos pocos choferes. Como Ikigaya había viajado con frecuencia en el coche de Yukinoshita Haruno, ya conocía bien al chofer. Señor Ikigaya, creo que su aspecto hoy sorprenderá a mucha gente, comentó el conductor, al fijarse en la vestimenta de Ikigaya. No recordaba haberlo visto nunca vestido así. Gracias por el cumplido. Después de todo, es mi primera visita a la familia Yukinoshita, así que debo vestir formalmente, respondió Ikigaya. Había otra razón para su atuendo. Al llegar a la residencia Yukinoshita, tendría que permanecer sentado erguido durante un buen rato por cortesía. Si llevara un traje ajustado, Ikigaya, que no había recibido la formación necesaria, podría tener dificultades para mantener la compostura, por lo que un kimono holgado era la mejor opción. La pericia del conductor fue excepcional y el coche circuló a una velocidad confortable. Tras un agradable paseo, el coche de lujo se detuvo suavemente frente a la mansión Yukinoshita. A través de la ventanilla del coche, Ikigaya vio a una mujer de porte imponente de pie en la puerta. Dedujo que era la señora Yukinoshita. Ya conocía a los otros 3 miembros de la familia Yukinoshita, pero la señora Yukinoshita aún no había sido presentada a Hachiman, así que decidió saludarlo personalmente. Ikigaya tomó el regalo con la mano izquierda y salió del coche. La señora Yukinoshita le sonrió al darle la bienvenida. Hola, Ikigaya-kun. Soy la señora Yukinoshita y, en nombre de la familia Yukinoshita, le doy la bienvenida. La señora Yukinoshita extendió la mano derecha hacia Ikigaya mientras hablaba. Miró con sorpresa al joven vestido con kimono que tenía delante. No se esperaba que Ikigaya, con tan solo 16 años, ya poseyera el temperamento único de un escritor. Gracias por recibirme, señora Yukinoshita. Siempre he deseado visitarla, y hoy por fin tengo la oportunidad, respondió Ikigaya con respeto. Las manos de la señora Yukinoshita eran increíblemente suaves, como si el paso del tiempo no hubiera dejado huella alguna en ellas. Un cuidado propio de alguien de su posición. Ikigaya siguió a la señora Yukinoshita a través de la puerta principal, cruzando el amplio patio y bajando por el largo pasillo hasta que llegaron a la entrada del salón principal. Por favor, pase y tome asiento, Ikigaya-kun. Tengo algunos asuntos que atender esta noche, así que debo retirarme por ahora, dijo la señora Yukinoshita, haciendo una leve reverencia antes de marcharse. Una vez dentro del salón principal, Ikigaya solo vio a Yukinoshita Yukino sentada allí. Al verlo, mostró una expresión de sorpresa. Señor Hachiman, ¿de verdad está aquí? Pensé que mi hermana estaba bromeando, exclamó Yukino, algo incrédula. En un principio pensé ir directamente al lugar del evento, pero tu hermana me llamó y me dijo que la señora Yukinoshita quería verme. Como llevaba un año planeando venir, decidí adelantarme, explicó Ikigaya. Sin pensarlo 2 veces, se sentó junto a Yukino y dejó el regalo sobre la mesa. Ya veo, por cierto, Ikigaya-san, espere un momento mientras preparo un té, dijo Yukino antes de levantarse apresuradamente y marcharse, dejando su teléfono móvil sobre el cojín al irse. Hola. Ikigaya-kun, ¿estás aquí? Espera, tu atuendo es tan sorprendente. ¿Por qué no lo usaste antes para mostrármelo? Haruno entró en el salón principal y vio a Ikigaya con su kimono. Preguntó, sorprendida y encantada.
Bueno, como se acerca el año nuevo, necesitaba hacer algunos cambios. Además, la idea de llevar traje me incomodaba, respondió Ikigaya con sinceridad. Él y Aruno siempre habían sido muy directos el uno con el otro. Jaja, ¿en serio? Piensas demasiado, hermanito. Como invitado de honor de nuestra familia, puedes sentarte como quieras. A mamá solo le preocupa tu comodidad, no cómo te sientas. Aruno sonrió al acercarse a Ikigaya Hachiman, pero notó un teléfono móvil claramente colocado sobre el cojín junto a él. Una leve sonrisa se dibujó en la comisura de sus labios, y decidió sentarse al otro lado. ¿Así que Yukino estuvo aquí hace un momento? Preguntó de repente. Sí, hermana mayor, respondió Ikigaya. Cuando entré en la habitación, tu hermana era la única aquí. Fue a prepararte en cuanto me vio. Maldita sea. Yukino fue la primera en apreciar el nuevo y atractivo aspecto de Hachimani. Pensó indignada. Su querida hermana incluso se había sentado a su lado. Aruno sabía que Yukino ya dominaba las habilidades universitarias antes incluso de graduarse de la secundaria. Justo en ese momento, Yukino regresó con el té. Parecía bastante contenta, pero al ver a Aruno, su expresión volvió instantáneamente a su habitual frialdad. Yukino-sita, ¿seguirás siendo estudiante de día cuando vayas a la universidad el año que viene? Preguntó Ikigaya, intentando encontrar un tema de conversación. Sí, jovencito. Pero ya no hace falta que le pidas a nuestro chofer que me recoja. Ya aprendí a manejar. Después del examen de ingreso, será el momento de comprar un auto, y entonces podré llevarte a dar una vuelta, jovencito, respondió Yukino, comenzando a imaginar la escena de su jovencito sentado en el asiento del copiloto. ¡Qué desperdicio, hermana! Todos sabemos que sin duda puedes entrar en la Universidad de Tokio, ¿verdad? Yukino bebió su té con calma. ¿Quién dijo que eso no era cierto, Yukino-chan? ¿Qué tal si me ayudas a compensar mi arrepentimiento por no haber entrado en la Universidad de Tokio? Aruno miró a su hermana con interés, pero la expresión de Yukino permaneció impasible. Me admitirán en la Universidad de Tokio, pero no para compensar el arrepentimiento de nadie. Lo hago por mis propios objetivos. ¿No estás de acuerdo, Ikigaya? Muchos grandes escritores del mundo literario japonés provienen de la Universidad de Tokio, así que supongo que ese es también tu objetivo, preguntó Yukino con seguridad a Ikigaya Hachiman. Estaba convencida de que estaba destinado a convertirse en un gigante de la literatura, con grandes ambiciones. Bueno, Yukino-sita-san, ¿cómo decirlo? En realidad quiero ir a una universidad más cerca de casa. La Universidad de Chiba es bastante buena. Al menos está entre las 20 mejores universidades de Japón, dijo Ikigaya con un poco de vergüenza. De repente se sintió algo inseguro. Sin embargo, se dio cuenta de que la universidad de la que se graduara no le afectaría significativamente. Lo que sí se vería afectado sería la reputación de la institución. Comentario cero comentario. Votar capítulo 77. Capítulo 75. Los felices problemas de Ikigaya. Ikigaya-san, ¿toma usted esta decisión porque desea distraerse de su creación literaria? Yukino permaneció en silencio un instante, sintiendo compasión por Ikigaya. Pensaba que estaba desviando su energía de los estudios para centrarse en la escritura, lo que la había llevado a bajar los estándares de admisión de la universidad. Mi querida hermana, él es el señor Hachiman. Cualquier universidad de Japón lo recibiría con los brazos abiertos y utilizaría diversos incentivos para atraerlo a matricularse, le recordó Aruno. Bueno, eso podría ser una exageración, senpai. No puedo hablar por otras universidades, pero al menos la Universidad de Chiba está dispuesta a aceptarme después de que me gradúe de la escuela secundaria, la corrigió Ikigaya, reacia a sacar conclusiones sobre oportunidades que aún no se habían presentado. Entonces, Ikigaya-san, ¿quiere decir que incluso si pudiera entrar en la Universidad de Tokio, elegiría la Universidad de Chiba? Preguntó Yukino con incredulidad. Como estudiante que solo podía aspirar a la admisión mediante el esfuerzo, no comprendía cómo Ikigaya podía elegir libremente universidad a través de un proceso de admisión especial. Así es, Yukino-san. La educación es importante, pero para mí, graduarme de la Universidad de Chiba o de la Universidad de Tokio es lo mismo, porque no dependo de ninguna de ellas para encontrar trabajo. Prefiero elegir una universidad en mi ciudad natal, explicó Ikigaya, sabiendo que Yukino quizá no comprendiera su punto de vista. Ya veo y todavía no lo entiendo del todo, pero cada uno tiene sus propios pensamientos y planes, así que no me corresponde opinar más, respondió Yukino. Su deseo era sencillo. Quería seguir asistiendo a la misma escuela que Hachiman después de la preparatoria, aunque todavía no se habían graduado de la secundaria.
En ese momento, la puerta del vestíbulo principal se abrió de nuevo y el señor Yukinoshita entró. Hola, Ikigaya-kun. Bienvenido a la casa de los Yukinoshita. Mi esposa terminará pronto sus asuntos. Por favor, espere un momento, dijo el señor Yukinoshita. Se sentó a la mesa de espaldas a la puerta, dejando vacío únicamente el asiento que daba a la puerta, destinado a la anfitriona de la casa, la señora Yukinoshita. Hola, señor Yukinoshita. Estoy seguro de que ha dedicado mucho esfuerzo a la preparación del banquete. El evento del año pasado fue un gran éxito, y tengo aún más ganas de que llegue el de esta noche, dijo Ikigaya. Disfruta, Ikigaya-kun. Te aseguro que el banquete de este año no te decepcionará. Por cierto, debo decir que tu atuendo de hoy es muy elegante. Pensé en usar un kimono para el evento, pero entre nosotros sería bastante inusual, respondió el señor Yukinoshita con una sonrisa mientras negaba con la cabeza. En la familia Yukinoshita, desempeñaba el papel de padre cariñoso, sin diferenciarse de los padres de familias comunes. Igual de hablador y atento con sus hijos. Además, era la única persona capaz de calmar a la señora Yukinoshita cuando estaba enfadada. Señor Yukinoshita, ¿cómo va la obra del apartamento? Hace tiempo que no paso por allí, preguntó Ikigaya refiriéndose al edificio de apartamentos que estaba frente al suyo, a donde Yukino se mudaría en el futuro. La mayoría de los muebles del apartamento ya están allí, así que no hay necesidad de comprar nada nuevo. Esto es muy conveniente. Después de las vacaciones de Año Nuevo, revisaré el apartamento y terminaré de amueblarlo. Creo que estará listo para entrar a vivir en cualquier momento, respondió el señor Yukinoshita. En ese preciso instante, la señora Yukinoshita, la última y más destacada dama de la casa, abrió la puerta del salón principal y se apresuró a sentarse. Al ver al señor Hachiman y a Yukino sentados uno al lado del otro, una leve sonrisa se dibujó en la comisura de sus labios. Lo siento, Ikigaya-kun. Fui la última en llegar, aunque te invité. Si hubiera habido vino, tendría que beber 3 copas como castigo, bromeó la señora Yukinoshita. Esto sorprendió tanto a Yukino como a Haruno, que no esperaban que su madre hiciera semejante broma. Está bien, señora Yukinoshita. Le deseo mucho éxito en el banquete esta noche. Es solo un pequeño obsequio. Por favor, acéptelo, dijo Ikigaya mientras tomaba los 4 libros envueltos que estaban a su lado, los colocaba sobre la mesa y se los acercaba a la señora Yukinoshita. Haruno, sentada junto a él, pareció algo nerviosa. Siento mucho las molestias, Ikigaya-kun, respondió la señora Yukinoshita, visiblemente sorprendida. Le lanzó una mirada fulminante a Haruno, a quien previamente le había indicado que le informara al señor Hachiman que no debía traer ningún regalo debido al ajustado plazo de la invitación. Mi hermana mayor me dijo por teléfono que no necesitaba traer nada. Son ediciones de coleccionista de Malice que me envió la editorial hace unos días. Todavía no están a la venta, así que pensé en regalarlas, explicó Ikigaya, al notar la expresión de la señora Yukinoshita e interviniendo para defender a Haruno. Cuando Yukino, que estaba sentada cerca, escuchó el contenido del regalo, sus ojos se iluminaron. Ya veo, Ikigaya-kun. A toda nuestra familia le encantará este regalo, dijo con entusiasmo. Dado que la señora Yukinoshita es una gran admiradora de la obra de Hachiman y suele leer sus novelas publicadas en su tiempo libre, estaba encantada de recibir la edición de coleccionista, que aún no había salido a la venta. Es un placer, señora Yukinoshita. Si es posible, no olvide ver la serie de televisión Malice, que comenzó a emitirse a principios de año, añadió Ikigaya, promocionando también la NHK. El ambiente en la habitación, que se había vuelto algo apagado con la llegada de la señora Yukinoshita, volvió a animarse. Hablando de eso, Ikigaya-kun, serás vecino de Yukino durante los próximos 3 años. Mi esposo y yo estamos muy ocupados con el trabajo y hemos descuidado a Yukino. Si tiene algún problema con sus estudios o en la vida, te agradecería que la cuidaras un poco, dijo la señora Yukinoshita con sinceridad. En realidad, era muy cariñosa y se preocupaba mucho por sus 2 hijas. Si no fuera porque Yukino y Hachiman se convertirían en vecinos, se habría asegurado de visitar el apartamento de Yukino al menos una vez por semana. Por supuesto, como vecinos debemos ayudarnos mutuamente, respondió Ikigaya con cierta indiferencia, al notar que las expresiones de las 2 hermanas Yukinoshita eran bastante interesantes en ese momento. Haruno seguía sonriendo con los ojos entrecerrados. Aunque parecía amable, en realidad estaba concentrada en Ikigaya. En cambio, Yukino tenía una expresión que parecía decir: no, todavía no puedes sonreír. Con estas 2 hermanas, Ikigaya se encontraba indeciso sobre si su situación era una bendición o una maldición.
Comentario cero comentario. Votar capítulo 78. Capítulo 76. Ikigaya queda atrapado en medio. Aunque el banquete comenzaba oficialmente a las 6 de la tarde, la familia Yukinoshita, una de las organizadoras, estaba impaciente porque empezara. Antes de las 5 de la tarde, ya estaban listos para partir hacia el lugar del evento. Ikigaya, para no quedarse solo en casa de los Yukinoshita, decidió acompañarlos en el lujoso coche familiar. El destino fue el mismo que el año pasado, la primera planta de la empresa, pero esta vez Ikigaya acompañó a la familia Yukinoshita a su salón privado, que también funcionaba como su oficina. Hijo, aún es temprano para el banquete. Si necesitas algo, puedo pedirle a la cocina que te preparen unos bocadillos, ofreció Haruno, una de las hermanas Yukinoshita. Comprendía que los eventos sociales como los banquetes podían ser físicamente exigentes y poco propicios para comer. Para una familia como la Yukinoshita, socializar implicaba caminar mucho, y a menudo necesitaban un refrigerio a medianoche para evitar la hipoglucemia. Eso es demasiado trabajo, hermana mayor. La verdad es que no comí mucho a mediodía. Por cierto, por favor, prepara algo más. Ustedes dos también necesitarán reponer energías. Seguro que tendrán mucho que hacer esta noche, respondió Ikigaya. Calculó que estaría más ocupado en este banquete que el año pasado, así que no sintió la necesidad de ser cortés, pero sí quería mostrar preocupación por ella y por Yukino. Antes, cuando estaban a solas, Haruno habría respondido con un comentario ingenioso como: contigo aquí, siempre tengo las pilas cargadas. Sin embargo, con sus padres y Yukino presentes, simplemente asintió y se dirigió a la cocina. Otro pensamiento que inquietaba a Haruno era la referencia de Ikigaya a ustedes dos, hermanas. Si bien esto era simplemente una muestra de cortesía, también le hizo darse cuenta de algo más profundo. La gentileza y el cuidado de Hachiman podrían no ser solo para ella en futuras interacciones, lo que la llevó a reflexionar. Haruno salió del salón y se topó inesperadamente con Hayato Ayama, quien aún estaba ocupado con los preparativos. Inicialmente, Ayama solo conoció a la familia Yukinoshita debido al trabajo de sus padres y no tenía ninguna obligación de ayudar. Sin embargo, poco a poco asumió el papel de asistente de la familia Yukinoshita, convirtiéndose de hecho en una herramienta para Yukinoshita Haruno. Hermana Haruno, llegas muy temprano. Todavía tengo algunas tareas que completar, dijo Hayato. Haruno quedó perpleja ante su declaración. Como una de las organizadoras del evento, le pareció extraño que sugiriera que los organizadores descansaran mientras él, como ajeno al grupo, seguía trabajando. Incluso alguien tan experimentada como Haruno, que durante mucho tiempo había utilizado diversos medios para convertir a los forasteros en meros instrumentos sin remordimientos, ahora se sentía algo incómoda. Sí, Ayama, deberías entrar y descansar. No tienes que preocuparte por el resto, insistió Haruno. Está bien, hermana Haruno, todavía estoy, comenzó Hayato, queriendo quedarse y ver si podía ayudar de alguna manera, pero antes de que pudiera terminar, Haruno se marchó sin mirar atrás. Hayato poseía una gran inteligencia emocional y comprendía lo que Yukinoshita Haruno, la brillante joven, pensaba de él. Aún así, estaba dispuesto a aceptar esas tareas. Quizás, reflexionó, ser una figura de apoyo también podría resultar gratificante. Disculpen. Hayato llamó a la puerta del salón y saludó a la señora y al señor Yukinoshita. Al volverse para saludar a Yukino, vio a un chico que le resultaba familiar sentado a su lado. Tenía una memoria prodigiosa y comenzó a rebuscar en su mente frenéticamente. ¿Ikigaya-san? Lo saludó Hayato, inseguro. Si Ikigaya hubiera llevado la misma ropa del año anterior, lo habría reconocido al instante. Sin embargo, al ver lo diferente que se veía ahora, dudó. Hola, Ayama-san. ¿Cómo pasa el tiempo? Ha pasado un año desde la última vez que nos vimos, respondió Ikigaya, recordando al chico rubio frente a él. Recordó que Ayama se le había acercado y habían conversado en el banquete del año anterior. Pensó en lo agotador que debía ser para alguien con la personalidad extrovertida de Ayama. Ayama no tenía la misma seguridad en sí mismo, fruto de su fuerza y su entorno familiar, que Haruno, ni poseía el aura fría y distante de Yukino. Sin embargo, Ikigaya se guardó esos pensamientos, consciente de que era una decisión personal de Ayama. Sí, Ikigaya-san, creo que deberíamos intercambiar información de contacto hoy, respondió Hayato, curioso por saber por qué Ikigaya estaba ahora sentado en el salón Yukinoshita, junto a Yukino. Hola, Yukinoshita-san. ¿Cuánto tiempo sin verte? Después de marzo del año que viene, seremos compañeros de clase en el Instituto Sobu. Espero contar con tu guía, añadió. Claro, Ayama-san.
Por favor, guíame también, respondió Yukino. La respuesta de Yukino fue tibia. Ella y Hayato Ayama eran muy cercanos, así que hizo todo lo posible por no mostrar ningún signo de distanciamiento. En ese momento, estaba pelando una naranja que tenía en el regazo. Una vez que terminó, le ofreció un trozo de la fruta a Ikigaya, que estaba de pie a su lado. Ikigaya simplemente asintió y lo tomó sin decir nada más. Hayato observó todo esto y creyó que la sencillez de sus acciones indicaba la cercanía de su relación. Sabía que la familia de Yukino le había concertado citas con varios jóvenes adinerados, y conjeturó que Ikigaya podría haber sido elegido por la familia Yukino-shita y aceptado por Yukino. No es fácil que Yukino-shita reconozca a Ikigaya-san, pensó para sí. Inicialmente había supuesto que Yukino se resistiría continuamente a los planes de su familia. En ese momento, la puerta del salón se abrió y Haruno entró cargando varias cajas de bocadillos. Vamos, jovencito, prueba las especialidades de nuestro chef, dijo. Haruno repartió una caja de galletas entre todos los presentes, luego tomó las dos últimas y se acercó a Ikigaya, que estaba sentado a su otro lado. Con Hachiman entre las dos hermanas, Haruno cogió una galleta y le dio un mordisco. Después, le ofreció otra galleta directamente a Ikigaya. Igual que cuando aceptó la naranja de Yukino, Ikigaya simplemente inclinó un poco la cabeza para coger la galleta, sin apartar la vista de la pantalla de su móvil. Hayato se quedó en blanco por un instante. La secuencia de eventos tras la entrada de Haruno en la habitación destrozó por completo sus suposiciones anteriores. ¿Qué está pasando? ¿Es Ikigaya el hijo perdido de la familia Yukino-shita? Las dos hermanas están tan cerca de él, y sin embargo los padres Yukino-shita están ahí mismo y no dicen nada. Confundido e incapaz de comprender la situación, Hayato decidió dejar de intentar entenderla. Sintiendo que no era apropiado permanecer en un ambiente tan extraño, se levantó, se despidió de todos y salió rápidamente de la habitación. Comentario cero comentario. Votar capítulo 79. Capítulo 77. El segundo viaje al banquete de Ikigaya. Oigan ustedes dos, todavía hay muchos asientos en este salón. No hay necesidad de amontonarse aquí. Ikigaya finalmente colgó el teléfono y se encontró rodeado por las hermanas Yukino-shita. En ese momento, ya fuera aceptando una naranja de Yukino o recibiendo comida de Haruno, todas sus acciones parecían inconscientes. Había estado conversando seriamente con el señor Arisugawa por teléfono, y su nivel de concentración era comparable al de alguien absorto en una conversación. Numerosos estudios han demostrado que, en esos momentos, las personas tienden a aceptar objetos que se les ofrecen sin pensar, un comportamiento prácticamente incontrolable. Oye, Ikigaya-kun. Acabas de aceptar mi comida sin rechistar. ¿Por qué te pusiste tan agresivo y me pediste que me fuera después de terminar? La voz de Haruno sonaba lastimera. Como estaban muy cerca, su aliento rozó la mejilla de Hachiman al hablar, provocándole una ligera sensación de entumecimiento. Al darse cuenta de que esta situación no podía continuar, Ikigaya se levantó inmediatamente, saludó a las hermanas Yukino-shita y salió del salón, dejándolas mirándose unas a otras con sorpresa. Yukino le lanzó una mirada gélida a su hermana antes de levantarse y marcharse también. Dada la personalidad de Yukino, era imposible que actuara con la misma desfachatez que Haruno. No se habían visto ni habían tenido contacto durante un año desde su primer encuentro, y ahora, tras solo medio mes de reencuentro, sentía que era injusto compararse con su hermana, quien había monopolizado a Hachiman durante todo un año usando métodos tan ruines. Olvídalo, tomémonos nuestro tiempo. No hay necesidad de apresurarse, se dijo Yukino-shita Yukino, intentando calmarse. Al fin y al cabo, sería vecina de Hachiman durante los próximos 3 años, así que no había razón para apresurarse. Mientras tanto, Ikigaya se dirigió al baño con la esperanza de salpicarse agua en la cara para despertarse. Para su sorpresa, se encontró con Ayama en el lavabo. Oh, qué coincidencia, Ayama-san. Lo saludó Ikigaya, sin esperar tal sincronía entre ellos. Ikigaya-san, sí, qué coincidencia, respondió Hayato, sin querer ver a Ikigaya en ese momento. Su mente apenas comenzaba a calmarse, y lo último que deseaba era encontrarse con el chico que había provocado todo aquello. Ayama-san, ¿vas a estudiar en el Instituto Sobu? Preguntó Ikigaya. Aunque no sabía mucho de Ayama, considerando la larga relación de la familia Ayama con la familia Yukino-shita y dada la amabilidad de Ayama, era probable que proviniera de una familia con buena formación. No sería sorprendente que, además, resultara ser un estudiante brillante. Sí, así es. Me esforcé mucho para entrar ahí, pero ahora estoy bastante seguro de que lo lograré.
¿Le pasa lo mismo a Ikigaya-san? Hayato mencionó con cierto orgullo que sus notas eran excelentes, pero que no era un genio. Se había esforzado mucho para alcanzar ese nivel. Al mismo tiempo, creía que Ikigaya debía de ser un estudiante sobresaliente por su temperamento literario. Hayato pensaba que las calificaciones de Ikigaya en humanidades podrían no ser inferiores a las suyas. Decidí solicitar ingreso a la preparatoria Sobu tras superar algunos problemas personales. Claro que ahora me siento bastante estable, dijo Ikigaya, recordando el acoso escolar que sufrió y que lo llevó a aislarse. Su primer objetivo era ser admitido en la preparatoria Sobu. Así que estamos a punto de convertirnos en compañeros de clase. Por favor, oriéntame en el futuro, dijo Hayato. Lo mismo va para ti, respondió Ikigaya. Una vez terminada la conversación, los dos chicos salieron del baño uno tras otro. Hayato siempre había sentido curiosidad por la relación de Ikigaya con las hermanas Yukinoshita, pero su cortesía acabó por reprimirla. Creía en no avergonzar jamás a los demás y en tratar de estar a la altura de sus expectativas. Ese era el credo de Hayato Ayame. Eran casi las 6 de la tarde y todos en el salón de banquetes charlaban e intercambiaban saludos. El objetivo de Ikigaya era encontrar al señor Arisugawa y planeaba seguir el mismo procedimiento que el año anterior. Ikigaya-kun. Hoy te ves impresionante, como un gran escritor. Exclamó Arisugawa al ver el nuevo aspecto de Ikigaya. En mi opinión, Ikigaya-kun, los escritores japoneses deberían vestir como usted en ocasiones formales. Hoy en día, todos los escritores del mundo literario, incluyéndome a mí, tendemos a usar traje y corbata como políticos y empresarios, lo cual resulta bastante común, continuó Arisugawa. Dejando a un lado su fama como escritor, Arisugawa era simplemente un tío afable al que le gustaba dar consejos, razón por la cual a Hachiman le gustaba conversar con él. Gracias por el cumplido, señor Arisugawa. Elegí este atuendo porque no soportaba la sensación de estar limitado por un traje. No le di demasiadas vueltas a mi identidad, respondió Ikigaya con modestia. Se sentía emocionado. Los elogios recibidos por su kimono le reafirmaban su buen gusto. Por cierto, Ikigaya-kun, la ceremonia de entrega del premio Naoki se celebrará el 20 de enero del año que viene. Si te interesa, deberías venir a verla, mencionó Arisugawa. Las ceremonias de entrega de los premios Naoki y Akutagawa se distinguen de otros galardones. El comité organizador avisa con antelación a los escritores premiados para que esperen entre bastidores. Durante la ceremonia, el personal entrega un papel con el nombre del ganador, que luego se exhibe en un panel informativo. Varios escritores premiados suben al escenario para dar un discurso después. Más que una ceremonia de entrega de premios convencional, se asemeja a una pequeña rueda de prensa, a la que solo asisten los principales medios de comunicación japoneses. ¿Está permitido que personas ajenas visiten el lugar, señor Arisugawa? Recuerdo que el proceso para el premio Naoki es bastante discreto, preguntó Ikigaya con cierta confusión. Si bien es cierto que la ceremonia del premio Naoki es discreta, Ikigaya-kun, no eres un simple espectador. Puedes informar tú mismo al comité organizador o pedirle a Sakuraba que lo haga en tu nombre, y podrás asistir. Muchos escritores van cada año. Lo más importante de asistir a este tipo de eventos es la oportunidad de conectar con representantes de diversas editoriales. Dada tu trayectoria, muchas estarán deseosas de conocerte. Si bien no digo que Sakuraba sea una mala opción, como escritor, es importante no limitarte a una sola editorial a lo largo de tu carrera. Conocer a varias editoriales te resultará invaluable, aconsejó el señor Arisugawa a Hachiman. Entiendo, señor Arisugawa. Gracias por su orientación, respondió Ikigaya. Era una persona que prefería evitar problemas y había pensado que bastaría con seguir trabajando en la editorial Sakuraba. Tras escuchar el consejo de Arisugawa, cambió de perspectiva. Establecer contactos con otras editoriales puede crear una sensación de urgencia para Sakuraba, lo que hará menos probable que me den por sentado en futuras colaboraciones, pensó Ikigaya para sí mismo. Visita mi Patreon para acceder a 20 capítulos avanzados. Patreon.com/urbankill. Último capítulo, capítulo 97. Ikigaya Hachiman y su trío, parte 1, comentario 0 comentario. Votar capítulo 80. Capítulo 78. Ikigaya Hachiman y la bella pintora. A las 6 de la tarde, el banquete dio comienzo oficialmente. El desarrollo fue prácticamente idéntico al del año anterior. Representantes de varias familias de Chiba se turnaron para hablar en el escenario. Ikigaya opinó que incluso el contenido de los discursos no había variado mucho. No era de extrañar que estos representantes pudieran hablar con tanta fluidez sin guión.
Se había convertido en una especie de arte tradicional. Vamos, Ikigaya-kun. Igual que el año pasado, deberíamos reunirnos con mis amigos escritores. Quizás alguno de ellos escriba el prólogo de tu libro en el futuro, dijo el señor Arisugawa, haciendo un gesto a Ikigaya Hachiman para que volviera de visitar a los escritores que había conocido el año anterior. Este año, la posición de Ikigaya en el mundo literario había crecido notablemente. Ya era autor de 2 libros superventas, había ganado prestigiosos premios literarios y recientemente había sido nominado al premio Naoki. No era exagerado decir que Ikigaya, con tan solo 16 años, había logrado en un año lo que a muchos escritores les lleva más de una década. Al saludar Ikigaya a los escritores este año, percibió un cambio notable en su actitud. Si el año pasado estuvo lleno de elogios y ánimo de los mayores a la generación más joven, este año se había transformado en una admiración genuina. Incluso una joven escritora, a quien no había conocido el año anterior, expresó abiertamente su deseo de obtener un autógrafo de Ikigaya. Su entusiasmo lo abrumó un poco. Esa chica acaba de ser nominada al premio Onkaku Mystery de este año y ganó el premio Mephisto hace 2 años, informó Arisugawa Ikigaya después de su reunión. ¿El premio Mephisto? Así que es bastante impresionante, respondió Ikigaya, algo sorprendida. El premio Mephisto es un galardón singular para nuevos escritores de misterio en el panorama literario japonés. En los últimos años, las obras premiadas se han vuelto cada vez más extremas y poco convencionales, dando lugar a numerosos autores de misterio con estilos muy personales. Sin embargo, algunas de estas obras se consideran demasiado transgresoras para ser aceptadas por la comunidad literaria dominante del género. Jajaja, ¿impresionante? Podría decirse que sí. Estos autores ganadores del premio Mephisto realmente han llevado la novela policíaca a terrenos que nunca me atreví a imaginar, señaló Arisugawa, refiriéndose al peculiar género conocido como razonamiento basado en el escenario. Bueno, Ikigaya-kun, no tengo nada más que hacer esta noche. Seguro que serás más popular en el banquete este año que el pasado, así que no molestaré, bromeó el señor Arisugawa, dándole una palmada en el hombro a Ikigaya antes de marcharse. ¿Popular? Eso realmente no encaja con mi personalidad, suspiró Ikigaya para sí mismo. Hola, me llamo Spencer. ¿Es usted el señor Hachiman? Preguntó un caballero de mediana edad con traje, acercándose a Ikigaya. A Ikigaya no le preocupó cómo sabía quién era. Después de haber conocido a tantos otros escritores, parecía normal que lo reconocieran. Además, como extranjero invitado al evento, el hombre debía de tener cierta relevancia. Hola, señor Spencer. Soy el escritor Hachiman, pero mi nombre real es Ikigaya Hachiman. Los dos se dieron la mano cortésmente e intercambiaron saludos. Ikigaya supo que Spencer era un diplomático británico destinado en Japón, lo que confirmó su distinguido estatus. Señor Hachiman, tengo una petición. Mi hija, Sawamura Spencer Eriri, es pintora y tiene su misma edad. Admira mucho su obra. Si le es posible, ¿podría conocerla? Preguntó Spencer. El señor Spencer expuso su propósito. Por supuesto, señor Spencer, lléveme allí. ¿Cómo debería llamar a su hija? Preguntó Ikigaya. Al enterarse de que un pintor era admirador suyo, comenzó a formular algunas ideas. Llámala Sawamura. Ese es el apellido de mi esposa, respondió el señor Spencer. Ikigaya lo siguió entonces para encontrarse con la madre y la hija. La madre era una típica Yamato Nadeshiko, bien arreglada e incluso parecía más joven que la señora Yuki Noshita. La hija tenía el pelo rubio brillante como el señor Spencer y proyectaba la imagen perfecta de una señorita. Spencer presentó a Ikigaya, y antes de que Hachiman pudiera siquiera hablar, la hermosa chica rubia temblaba y su expresión facial era casi frenética. Hola, señora Sawamura, Sawamura-san. Soy Ikigaya Hachiman. Encantado de conocerla. Hola, Ikigaya-kun. A toda nuestra familia le encantan tus novelas, ¿verdad, Eriri? Dijo Sayuri Sawamura con una sonrisa, acariciando a su hija, cuya compostura parecía estar desmoronándose. Señor Hachiman, mucho gusto. Soy Sawamura Spencer Eriri, se presentó Eriri rápidamente e hizo una reverencia de inmediato. Sayuri, que estaba a su lado, se rascó la frente con incredulidad. Tras intercambiar algunas cortesías, Eriri permaneció en silencio, limitándose a mirar de reojo a Ikigaya. Era evidente que él cumplía, e incluso superaba, sus expectativas. Entre todos los vestidos y faldas formales del lugar, el kimono de Hachiman destacaba por su elegancia y sofisticación. ¿Podrías intercambiar información de contacto conmigo, Sawamura-san?
Preguntó Ikigaya antes de marcharse. Tenía algunas ideas sobre una posible colaboración futura con este joven y talentoso pintor. Como era de esperar, Eriri pareció perder la compostura una vez más. Tras la reunión con la familia Spencer, Ikigaya se dio cuenta de repente de que acababa de vivir su primer evento social real en 2 años, y que esto era solo el principio. Debido a su vestimenta llamativa y fuera de lugar, Ikigaya atrajo mucha atención mientras caminaba por el recinto, lo que provocó que muchos jóvenes adinerados, hombres y mujeres, se le acercaran y entablaran conversaciones con él. Para Ikigaya, si alguien ya conocía su identidad, no la ocultaba. Sin embargo, si no la conocían, no sentía la necesidad de revelarla, lo cual era la opción más conveniente. Ah, estoy tan cansada. Socializar formalmente es realmente agotador. Tras interactuar con al menos 10 personas, Ikigaya se desplomó solo en el salón de la familia Yukinoshita. Lógicamente, se trataba de la casa de otra persona, y su postura podría haber parecido un tanto descortés, pero no había nadie más en la habitación en ese momento, así que no le importó. Justo cuando se había acomodado en el sofá, oyó que una puerta se abría desde fuera, lo que le puso en tensión.